Bueno, vamos a dar comienzo ya al webinar. Gracias por la espera. Estábamos esperando a que se terminase de conectar la gente. Bueno, yo soy Amelia Echevarría, soy la directora de UNAF y es para mí un verdadero placer daros la bienvenida a este webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia y por el interés mostrado y es un verdadero placer para mí compartir este espacio con profesionales que estáis comprometidos y comprometidas con las mejoras de prácticas en intervención con adolescentes y familias migrantes. Voy a presentar brevemente una, porque aunque sé que muchas de vosotras nos conocéis, siempre hay personas que no saben muy bien quiénes somos y así contextualizo un poco por qué lo estamos haciendo. UNAF es una ONG, una entidad sin ánimo de lucro. Llevamos ya más de 35 años impulsando los derechos y el bienestar de las familias con un enfoque de derechos humanos, un enfoque de igualdad y un enfoque de diversidad. Esto lo hacemos de varias formas. Somos una red de entidades. Hay 23 entidades que forman parte de UNAF, todas trabajan con familias desde distintos ámbitos, pero todas nos aportan conocimientos de qué es lo que las familias pues, realmente necesitan. Y con toda esta información y este trabajo en red lo que hacemos es incidencia política, tanto a nivel de España como a nivel de la Unión Europea, pues para impulsar políticas públicas y servicios que realmente beneficien a las familias de cualquier tipo. Por otro lado, este conocimiento también hace que conozcamos qué aspectos o qué servicios pueden necesitar las familias que consideramos que no están adecuadamente cubiertos y en ellos pues, tenemos proyectos propios en los que intentamos trabajar siempre de forma muy transversal. Lo hacemos a través de servicios y a través de la formación y capacitación tanto a familias como a los y las profesionales que las atienden. Eso lo hacemos en dos ámbitos, fundamentalmente, por un lado, a través del trabajo con familias y con mujeres migrantes o de distintos orígenes culturales, sobre todo aquellas supervivientes de diversas violencias de género, con las que trabajamos a través de la mediación intergeneracional y la atención integral. Y por otro lado, pues una fue pionera en mediación familiar en ruptura de pareja y a partir de ahí hemos desarrollado pues una serie de proyectos en los que apoyamos a las familias que tienen dificultades en la convivencia, por ejemplo, tanto en ruptura de pareja, cuando tienen problemas con hijos, hijas adolescentes, familias reconstituidas o ensambladas y prevención de conductas de riesgo de preadolescentes y adolescentes. Y dentro de este ámbito del trabajo con familias que pueden tener dificultades con sus hijos e hijas adolescentes, es en el que enmarcamos este webinar que podemos realizar gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que es el que apoya este proyecto. Y como sabéis, bueno, hemos titulado el taller de hoy Adolescentes Migrantes, entender las experiencias y los desafíos de navegar entre dos culturas. Y tiene un objetivo fundamental, el ofreceros un espacio para comprender mejor las realidades que viven estos jóvenes en España y proporcionarles herramientas para acompañarles de manera más efectiva dentro de sus procesos de adaptación, pertenencia e identidad en este equilibrio que necesitan tener entre dos mundos culturales. Porque cuando hablamos de adolescentes en contexto migratorio, hablamos de una experiencia particularmente intensa. Está marcada por la reconstrucción de la identidad, el desarraigo, las tensiones entre generaciones y esa búsqueda constante de un lugar propio en contextos que a veces no lo ponen nada fácil. Y hoy en este webinar vamos a abordar los principales desafíos que enfrentan los adolescentes migrantes y los hijos e hijas de personas migrantes, así como las estrategias de afrontamiento que desarrollan y el papel clave que tiene el apoyo familiar, comunitario y profesional en sus trayectorias. En este taller queremos combinar la reflexión con el intercambio de experiencias. Vamos a partir de situaciones reales para desarrollar una mirada más crítica y empática, una que nos ayude a reconocer los significados culturales que atraviesan estas experiencias. Y desde ahí, la idea es revisar nuestras propias prácticas y construir juntos y juntas formas de intervención más respetuosas y más adaptadas y sensibles culturalmente. Y para esto tenemos el lujo de contar esta tarde con Elena Rodríguez Santos, que es psicóloga sanitaria por la Universidad Pontificia de Comillas, donde combina su labor de docente en el Departamento de Psicología con la investigación en el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. Elena acaba de defender su tesis doctoral sobre los ámbitos emocional y relacional
de los adolescentes migrantes. Es un trabajo centrado en identificar problemas, necesidades y soluciones. Además, trabaja como psicoterapeuta desde el 2018, así que combina la investigación con la práctica clínica directa, y esta doble experiencia yo creo que nos va a permitir conectar esta teoría con la realidad y datos con historias concretas. Así que, bueno, todos estamos deseando escucharla. Así que le doy la palabra a Elena para que nos guíe en este proceso, y muchas gracias de nuevo a Elena por acompañarnos esta tarde, y a todas las personas asistentes por interesados y por compartir con nosotros este espacio. Genial, muchísimas gracias a Maya y Gregorio por la oportunidad, por contactar conmigo para poder dar este taller y nada, por mi parte decir que bueno, que espero que pueda ser de utilidad para todos aquellos y aquellas que acompañáis a estos adolescentes, a sus familias. Me gustaría también dar un poco de contextualización, aunque ya me has presentado, ya has presentado un poco mi currículum, que lo tengo aquí no por nada, no porque quiera deciros, mira todo lo que he hecho, sino por entender un poco desde dónde diseño yo este taller, ¿no? Al final, me parece importante reconocer que yo no trabajo desde la práctica directa con estos adolescentes, ¿vale? Y eso también determina un poco el cómo he organizado el taller y desde dónde os hablo, ¿no? Pero sí es cierto que sí he tenido algunas experiencias directas con esta población. Básicamente, gracias al trabajo en el Instituto de Migraciones y al desarrollo de mi tesis, pues he podido trabajar en proyectos europeos sobre inclusión socioeducativa de alumno inmigrante, por ejemplo. He podido entrevistar a adolescentes menores no acompañados en centros residenciales para ellos, entrevistar también a profesorado, a educadores sociales, a enfermeros que trabajan directamente con estas poblaciones para poder comprender un poco más su realidad y también trasladarla a la parte de investigación y viceversa, ¿no? Hacer ese enfoque un poco mixto entre teoría y práctica, pero eso reconociendo que mi práctica de terreno, por así decirlo, no es tan directo con esta población. Entonces, por eso también quería plantear este taller como una oportunidad, al final, sobre todo, de poder intercambiar experiencias que probablemente muchos y muchas de vosotras tengáis en el trabajo directo con esta población que a lo mejor yo no tengo, ¿no? Y enriquecernos así mutuamente. Entonces, bueno, la forma de plantear este taller será, por un lado, eh, contaros un poco todo lo que he preparado y os invito a que me podáis interrumpir planteando preguntas, que por cierto me han comentado que habría que ponerlo en el apartado de preguntas y respuestas. Me parece que era como dándole al botón de más y ahí hay un apartado de preguntas y respuestas y no tanto en el chat, ¿vale? Y aún así, al final de la presentación sí que abriré un espacio, pues eso, para poder compartir experiencias, poder hacer comentarios acerca de la presentación, qué os ha faltado, qué os ha aportado, qué otras experiencias queréis relevantes que no estaban en esta presentación, para que así entre todos podamos contribuir a nutrirnos, ¿no? de la experiencia de los otros también y no solo de esta parte más teórica. Pero bueno, ya entrando al taller en directo, os presento aquí lo que vamos a hacer hoy. En primer lugar, os introduciré muy brevemente el taller y los objetivos que persigo con el mismo. Contextualizaré un poco la situación de la migración en España a lo largo del tiempo y presentaré un marco general que engloba lo que es la adolescencia y la migración y cómo se combinan ambas, ¿no? ¿Qué implica ser un adolescente inmigrante? Me enfocaré mucho posteriormente en la etapa posmigratoria para los adolescentes porque al final, trabajando aquí en España, es un poco el entorno y el contexto que nos toca abordar a nosotros, ¿no? ¿Qué se encuentran después de toda esta ruta migratoria, después de esta experiencia previa de dejar su país de origen con todas las cuestiones que les ocuparan allí y qué es lo que se encuentran aquí, ¿no? ¿Cuáles son los retos y cuáles son sus experiencias? Hablaré también muy brevemente de estrategias de afrontamiento y resiliencia que ellos desarrollan y que también podemos ayudarles y proporcionarles. Y daré una serie de píldoras para todos aquellos que trabajéis con esta población. A lo mejor muchas de ellas os resultan ya evidentes o ya las conocéis o son evidentes, son pues vuestro día a día, pero a lo mejor otras también os hacen reflexionar y como adoptar una actitud un poco distinta, ¿no? O una predisposición distinta a cómo tratar con ellos, ya que muchas de ellas vienen del entorno práctico y otras también vienen de la investigación y creo que pueden ser útiles. Y finalmente lo que os decía, abrir este espacio de preguntas, de compartir y de discutir, porque creo que nos enriquece más que otra cosa. Así que sin más dilación, empezaremos con la parte de introducción.
que básicamente lo que persigue, es un poco resumen de lo que he comentado, pues es asentar conceptos clave relacionados con la adolescencia migrante, quién es, qué procesos atraviesan, qué estrategias desarrollan, contextualizar cómo es su realidad en España, dar una serie de píldoras para todos aquellos que trabajen con ellos y finalmente abrir este espacio. Así que empecemos por contextualizar la migración en España. Yo creo que muchos nos acordamos y muchos no, y sobre todo no se suele mencionar tanto en la parte de medios de comunicación, que España inicialmente era un país de migración, ¿no? Y pasó a ser un país de inmigración posteriormente, pero una gran parte de la población española ha emigrado, sobre todo durante gran parte del siglo XX, especialmente años 50, 60, 70. Miles de personas salían hacia Europa buscando trabajo, mejores condiciones de vida y la imagen representa precisamente este periodo, ¿no? Me parece que es extraída de una migración que se producía hacia Bélgica. Y entonces ya a finales del siglo XX y comienzos del XXI ese patrón cambia, ¿no? Se invierte el saldo migratorio y en España pasa a convertirse en un país de llegada y no de salida. Y la llegada de estas personas empieza a crecer de forma sostenida, que ahora veremos un gráfico, y se convierte en un fenómeno estable, en una nueva realidad que representa parte de la realidad española y que nos hace plantearnos una serie de cuestiones acerca de cómo damos respuesta, ¿no? En mi caso, ya os adelanto que es desde una visión de apertura, de bienvenida y de tratar de darle un enfoque de oportunidad, ¿no? No solo oportunidad para nosotros, sino también de generar oportunidades para los demás. Como podemos ver en el gráfico, en 1990 el número de personas migrantes alcanzaba aproximadamente 1 millón de personas. Y 34 años más tarde, en 2024, este número ha alcanzado prácticamente 9.300.000, casi 500.000 personas. Es decir, casi estamos ya en 10 millones de personas migrantes que forman parte de la población española hoy en día, que en 2021 representaba un 11,5% de la población residente en España y en el 24 prácticamente un 20%. Es decir, ignorar esta realidad es ignorar a una grandísima parte de las personas que vivimos aquí, ¿no? Y se hace, en mi opinión por lo menos, un imperativo al que tenemos que dar respuesta. Centrándonos un poco en población adolescente, vemos que los adolescentes migrantes de 10 a 19 años representaron el 9% de los adolescentes residentes en España en el 2021, es decir, prácticamente ya probablemente rebasaremos el 10% de la población adolescente es de origen migrante, ¿no? Y en cuanto a números absolutos, pues podríamos hablar de aproximadamente 500.000 adolescentes que residen en España ya. Con lo cual, de nuevo, tenemos que ver quiénes son estos adolescentes, qué particularidades tienen sus casos, perdón, y cómo podemos ayudarles a tener una mejor experiencia y a formar parte de esta sociedad. Por si os estabais preguntando dónde reside la mayoría de esta población migrante, gracias a este informe del Servicio Jesuita Migrantes, que utiliza datos del INE, se puede ver que principalmente se ubican en las Islas Baleares y Canarias, con en torno al 27-22%, es decir, prácticamente un tercio o un 25% más o menos de las islas, luego Cataluña y Madrid, Melilla y Comunidad Valenciana, pero como se puede ver en el mapa, al final están redistribuidos por todo el territorio español, ¿no? Es decir, es una realidad que, aunque afecta a unas comunidades más que a otras, termina afectándonos a todos como país. Y luego, por si teníais alguna curiosidad acerca de cuáles son las nacionalidades predominantes ahora mismo en cuanto a población migrante o de dónde provienen exactamente en cuanto a zonas geopolíticas, pues podemos ver que nacionalidades son prácticamente todas latinoamericanas, a excepción de Marruecos y Rumanía. Y luego en cuanto a zonas geopolíticas, pues tenemos Latinoamérica en primer lugar, Europa Occidental, porque bueno, también tenemos mucha migración intraeuropea, gente proveniente del Magreb, Europa del Este, África subsahariana y luego ya continente asiático y Oceanía, ¿no? Pero para que entendamos también que esto es importante porque, claro, la población migrante proveniente de países latinoamericanos por lo general van a compartir un idioma, por ejemplo, con nosotros. Sin embargo, los otros no comparten esa parte del idioma y luego además también provienen de culturas bastante distintas a la nuestra, ¿no? Entonces todo esto va a ser determinante a la hora de entender cómo es toda la experiencia de integración y de inclusión de estas poblaciones. Vale, una vez contextualizado un poco
cómo es la migración en España. Vamos a pasar a esta parte de marco general que os hablaba de qué es la adolescencia, qué es la migración y quiénes son estos adolescentes migrantes. Bueno, como psicóloga no podía no centrarme en la adolescencia y entenderla como una etapa evolutiva, ¿no? Y sobre todo basándome mucho en las tareas evolutivas que propone Erickson. Pero bueno, en cuanto a definición, se entendería como un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, y que el inicio está marcado por los cambios biológicos de la pubertad, mientras que el límite superior está definido por la transición al estatus adulto, y este además puede variar entre diferentes culturas, ¿no? Por eso, en términos de edad, los rangos son algo flexibles. Yo, en general, para mi investigación y también en los datos que muchas veces consulto para poder conocer las estadísticas de esta población, suele englobar la etapa de los 11 a los 18 años, ¿no? Sí que es verdad que cuando estudiaba me hablaban de que la adolescencia al final tiene un poco un efecto acordeón, ¿no? Cada vez se va alargando un poquito más, de repente va cogiendo edades más tempranas, pero también se va alargando en cuanto a la etapa tardía, ¿no? Entonces, esos 11 a 18 años podríamos hablar de adolescencia temprana y media, porque muchos autores también hablan de que la adolescencia tardía sería ya una vez a posteriori de la mayoría de edad, ¿no? Que ahí podríamos estar más o menos de acuerdo, pero bueno, para que veáis un poco por dónde van las investigaciones ahora. Y bueno, la clave de la adolescencia y que la diferencia de otras etapas evolutivas, para mí está muy definido por las tareas a las que los adolescentes se enfrentan durante esta etapa, ¿no? Las que tienen que superar para poder hacer esa transición de infancia a edad adulta. Y ahora las mencionaré brevemente, pero sí que es verdad que son tareas muy relevantes que giran en torno a la idea de quién soy yo, ¿no? Es la etapa en la que estas personas definen quiénes son, es decir, exploran su identidad, exploran sus vocaciones, exploran cómo es separarse de la familia de origen y generar una identidad propia que muchas veces es contraria a lo que propone la familia, muchas veces la sigue y muchas veces es una negociación. Se comprometen con valores, con ideales, se hacen preguntas morales, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué es lo que quiero en la vida? ¿A qué grupo pertenezco? Y eso también define gran parte de quién soy, ¿no? Y finalmente, cómo me defino para integrar mis experiencias pasadas con mis aspiraciones futuras, ¿no? Tener un sentido de continuidad acerca de quién soy yo. Es decir, dicho así de manera burda, podríamos decir que están muy atareados descubriendo quiénes son y hacia dónde van, ¿no? Y es por eso que muchas veces, cuando se habla de la etapa adolescente, la mayoría de las veces recibimos comentarios como es una etapa problemática, ¿no? No necesariamente tiene que ser una etapa problemática, es una etapa de crisis, de autodefinición y es una etapa de enfrentarse a un montón de preguntas. Y por lo tanto, esas preguntas se resuelven gestionando tensiones entre diferentes personas, entre diferentes contextos y esto dificulta bastante pues que sean unas respuestas, vamos a decir, agradables, adecuadas y coherentes siempre, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo un pequeño gráfico acerca de cómo afecta y cómo se desarrollan estas tareas evolutivas en función de una serie de características presentes o ausentes, ¿no? Es decir, estas tareas están condicionadas por la presencia o ausencia de dificultades y facilidades, ¿no? Que suelen ser idiosincráticas en el sentido de que son particulares de la vida y de la experiencia de cada uno de nosotros, ¿vale? Y esto es bastante relevante y a su vez también de las personas que nos acompañan en esta etapa, en función de quién esté, ya sea el apoyo de los progenitores, el apoyo de los iguales, o la ausencia de ese apoyo, ¿no? Va a afectar también a cómo me desarrollo, cómo resuelvo estas tareas, cómo me encuentro y el tipo de adolescencia que estoy pasando y el tipo de adulto en el que me voy a convertir. Es decir, todo esto para englobar un poco lo que sería la adolescencia entendida al margen de la experiencia migrante, ¿no? En sí misma como etapa evolutiva. Y ahora, la pregunta que yo me hacía es, y que me parecía relevante plantear aquí, es si existe una experiencia de adolescencia universal, ¿no? Porque muchas veces cuando esta teoría que os he presentado, las tareas, etcétera, responden a teorías que están planteadas desde una visión occidental, muchas veces, ¿no? Es decir, la adolescencia entendida como un periodo que tiene una duración concreta, larga, en la que tenemos que desarrollar la identidad propia
suele estar muchas veces muy ligada a sociedades industrializadas, con una escolarización prolongada, con una juventud que todavía depende de su familia. Pero es que esta no es la realidad de estas personas que se encuentran en la pubertad, que podríamos decir que son esos aspectos biológicos relacionados al desarrollo hacia la pubertad, es lo que sí es compartido de esa adolescencia a nivel mundial. Pero todo lo demás, el cómo la definimos, cómo la consideramos, cuáles son las normas, cuáles son las tareas, la forma de organizarla, vamos a decir, es profundamente cultural, ¿no? Y yo creo que esta es una de las grandes ideas que yo quería transmitir con el taller hoy, que muchas veces miramos tanto a esta realidad como a muchas otras desde las gafas que nos hemos puesto desde nuestra cultura. Pero hay que entender que a lo mejor las gafas de otras culturas son distintas y que miran a esta realidad desde un lugar bastante diferente. Entonces, bueno, aquí van las primeras píldoras para profesionales, que por lo general siempre en muchas diapositivas pondré una línea al final, aunque luego habrá una sección específica, que es que trabajar con adolescentes implica leer la diversidad de expectativas en juego, ¿no? Está la expectativa de la familia, la expectativa de las diferentes instituciones en las que participe y de la sociedad acogida versus las expectativas que podrían tener en su sociedad de origen, ¿no? Y esto es una tensión que hay que tener en cuenta. Muchos conflictos que nosotros podemos ver desde nuestra visión no tienen por qué ser una conducta problemática, sino que son choques que tenemos acerca de la expectativa y el comportamiento que asociamos a personas de una edad determinada, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener también en cuenta. Y que precisamente por eso intervenir requiere de una sensibilidad cultural, de traducir las cosas a su cultura de origen para poder entenderlas desde la nuestra, negociar y evitar patologizar algunas conductas de algunas formas que probablemente en su cultura de origen puedan ser lo más normativo dentro de esa etapa. Y bien, ahora que cerramos esta parte de lo que es ser adolescente, nos vamos a meter en la idea de que es ser migrante, ¿no? El término persona migrante es un término paraguas que llamamos porque es bastante amplio y engloba un montón de realidades diversas que representan realidades muy distintas y que a la vez se pueden solapar, ¿no? Y que afectan de manera distinta a la persona, esta experiencia de ser migrante, en función de estos 4 puntos, que es haber vivido o no la experiencia de la migración en primera persona, es decir, aquí una aclaración, yo voy a hablar siempre de migración internacional, ¿vale? La población con la que yo trabajo y en la que me estoy refiriendo a lo largo de todo el taller es un migrante que ha cruzado una frontera internacional, no tanto trabajar dentro de frontera nacional, ¿vale? Entonces, el hecho de haber vivido o no esta experiencia de primera mano, es decir, ¿he migrado yo o han migrado mis padres? Los motivos que impulsan a la migración, cuál es la motivación detrás o cuáles son las circunstancias que me han llevado a migrar. En el caso de los adolescentes, la presencia o la ausencia de referentes familiares en toda esta experiencia. Y finalmente, la situación administrativa en el país de acogida. Con estos 4 puntos podemos hacer una subdivisión de un montón de subgrupos, podríamos llamarlo, de personas migrantes, que antes de poneroslo ya quiero hacer la aclaración, sé que algunos de ellos están no se terminan de considerar positivos del todo, algunos prefieren utilizar otros términos, pero bueno, los he puesto por un motivo concreto que luego iremos discutiendo. En cuanto a la experiencia migratoria, podríamos hablar de la diversidad de generaciones, ser un migrante de primera, segunda y tercera. Este es uno de los términos que puede ser bastante conflictivo y de hecho me he fijado, por ejemplo, cuando me haya presentado el taller que ya hablaba de hijos de personas migrantes, ¿no? Entonces hablaremos de eso después. En cuanto a los motivos de la migración, pues pueden ser motivaciones económico-laborales, educativos, familiares, relacionadas con conflicto o persecución y migraciones climáticas, ¿no? Por verse obligado ya que la zona en la que se vivía deja de ser habitable. Como decía, por los referentes familiares, si viajamos sin compañía, hablaremos de menores extranjeros no acompañados o menores sin referentes familiares, versus aquellos que sí tienen referentes familiares a lo largo de la experiencia. Y finalmente, por estatus legal, hablaremos de persona migrante con un estatus regularizado, en una situación irregular, un solicitante de asilo o un refugiado. Vamos a desglosar esto un poco. Respecto a haber vivido o no en primera persona la migración, decía que estos términos de primera, segunda y tercera generación pueden ser un poco conflictivos porque me han hecho más de una vez la pregunta y la he dejado ahí de
cuando una persona deja de ser migrante, ¿no? Porque, vale, la persona que decide, bueno, o que atraviesa estas fronteras internacionales es una persona que nace en el país extranjero, las atraviesa y atraviesa, por así decirlo, también las tres etapas del proceso migratorio, ¿no? La premigratoria, esa historia en el país de origen, la de tránsito, cómo es el camino hasta llegar a la sociedad acogida, y la posmigratoria, cómo me adapto y cómo establezco esta nueva vida en el país de acogida. Y esta segunda y tercera generación, que hablaríamos de, en cualquier caso, personas que ya han nacido, por hablar del caso español, en España y que tienen o al menos un progenitor nacido en el extranjero o al menos un abuelo o abuela nacido en el extranjero. Entonces, precisamente por eso son polémicos, porque hay gente que dice, si no han migrado, ¿por qué se les sigue llamando migrantes, ¿no? Y yo aquí estaría muy abierta a no hablar de persona migrante, sino hablar historia, persona con una historia migrante o con un bagaje migrante o hijo de persona migrante, pero en cualquier caso lo que es importante y por lo que las incluyo en esta presentación es porque a pesar de no vivir en sus carnes la migración, sí viven sus efectos, en el sentido de sí les sigue afectando toda esta realidad a la hora de hacer su vida en España, a pesar de haber nacido en España muchas veces, ¿no? Que es ya sea porque son racializados, porque provienen de una familia que tiene unas costumbres culturales distintas, pues ya se están enfrentando a dificultades que sus compañeros nacidos en España, de padres españoles o de abuelos españoles, no tendrían, ¿no? Por una pequeña aclaración simplemente, yo por lo general no suelo trabajar con tercera generación, solo trabajo con primera y segunda, pero, o sea, no lo considero como categoría relevante, pero bueno, aún así lo he recogido porque sé que en muchas investigaciones esto sí se tiene en cuenta. Esto en cuanto a haber o no vivido la experiencia en primera persona. Respecto a los motivos que impulsan la migración, la aclaración que quería hacer es que muchas veces esto está sujeto a una voluntariedad y muchas veces no. Es decir, no es que yo tome libremente la decisión, sino que me veo forzado a decidir migrar. Pero en cualquier caso, la relevancia es con qué factor está vinculado cada uno de estos motivos. En cuanto a lo económico, podríamos hablar de una búsqueda de empleo, una mejora de ingresos, movilidad profesional o cualificada. En cuanto a estudios, el deseo de cursar estudios superiores en otro país o formación profesional o una movilidad estudiantil puntual. Motivos familiares, pues desde reunificación, cuidado de hijos o de mayores. Por conflicto o persecución, que son las que están más relacionadas con el estatus de refugiado, pues serían guerra, violencia generalizada o inseguridad extrema en el país de origen, persecución política por diversos motivos, religiosa, étnica, orientación sexual, y violencias específicas más explícitas, pues también relacionadas con género, eh, pertenecer al colectivo LGTBIQ+, y el crimen organizado en el país de origen. Y finalmente climática, que es una que se está estudiando últimamente como más novedosa, pues relacionada, como decía, con que por desastres naturales, degradación ambiental, etcétera, las condiciones de vida en el país de origen dejan de ser viables y necesitan salir. Entonces, es importante reconocer estas tipologías porque ayudan a entender que no todas las trayectorias responden a las mismas necesidades y los motivos configuran diversas expectativas a la hora de cómo creo que será establecerme en un nuevo país, cómo va a ser mi duelo migratorio, qué vulnerabilidades se van a estar expresando y qué estrategias puedo desarrollar para adaptarme al nuevo entorno, podríamos decir. El tercer punto sería la presencia o ausencia de referentes familiares, ¿no? Y aquí sí que quería dedicar un pequeño espacio a hablar, aunque no se va a centrar toda la presentación en ello, de los menores extranjeros no acompañados, de los menores sin referentes familiares o el nombre que prefiramos darles, sobre todo para no convertirlos en un acrónimo, ¿no? No llamarlo MENA y eliminar la visión de que siguen siendo menores, siguen requiriendo protección y siguen teniendo un estatus bastante vulnerable. Entonces, bueno, por diferenciar un poco estas dos tipologías, estos dos subgrupos, aquel que no está acompañado suele ser un menor que llega al territorio sin una persona responsable o que se queda sin ella tras llegar, versus aquellos que o ya vienen acompañados o se reúnen con un familiar cuando llegan al territorio español. Por lo tanto, en el primer caso, el titular de la protección y la tutela es la administración autonómica, mientras que en el otro caso esto recae sobre la familia o sobre los tutores que estén designados.
Ambos tienen perfiles muy heterogéneos, porque en el primer caso, pues se separan mucho por de dónde vienen, qué trayecto han recorrido, qué riesgos de violencia tienen tanto en el trayecto como al llegar. Suelen tener redes de apoyo débiles o fragmentadas, ya que muchas veces vienen sin ninguna red. Mientras que por el otro lado, por lo general ya tienen una red. Puede ser más frágil, puede ser más fuerte, pero siempre suelen estar amparados por ese entorno familiar o de tutela y bueno, pueden reagruparse con su familia, pueden llegar juntos o pueden ir llegando poquito a poco. Y es fundamental la presencia o ausencia de referentes familiares porque influye en toda la sensación, en toda la construcción de su identidad, de su bienestar, de, de quiénes son, ¿no? Tienen a alguien que les protege, que comparte su cultura y que es más bien cercano, o tienen una administración detrás que, aunque también puede ejercer esta función, es de una cualidad distinta, ¿no? Y sobre todo con esa sensación de extrañeza de decir, esta persona no es de mi familia o no es exactamente de los míos. Quería hacer aquí un pequeño apunte también sobre la vulnerabilidad específica de los menores no acompañados, ¿no? Eh, Muchas veces lo que ocurre en estos casos es que prevalece la condición de ser migrante sobre la condición de ser niño o ser menor, ¿no? Lo cual atenta gravemente contra sus derechos por el hecho de ser niños o menores y a recibir una serie de ayudas muchas veces. Y esto sí que es algo que es importante recalcar y recordar también desde nuestra práctica, que yo estoy segura de que aquí estamos todos sensibilizados, pero que independientemente de su estatus o su condición de migrante, lo más importante es que siguen siendo niños y menores sujetos a esta protección y que tenemos que salvaguardarla, ¿no? Y por entender un poco más esta vulnerabilidad, hay un modelo de Bioch y Leboy de 2008, que ya es bastante antiguo, pero que habla de una intersección de tres niveles de vulnerabilidad, que es el de ser menor, ser migrante y ser un migrante indocumentado. Y aquí añado yo también, y el no tener referentes familiares, ya sea durante la migración o en el país de origen, lo cual sigue reforzando, ¿no?, esta vulnerabilidad y sigue contribuyendo a esta sensación de desamparo muchas veces y de desprotección. Bien, y finalmente el último subgrupo de tipologías sería por la situación administrativa en el país de acogida, que serían aquellas personas regularizadas que tienen una residencia legal, acceso pleno a derechos y más estabilidad y posibilidad de planificar el futuro y en general más tranquilidad, versus aquellos que están en situación irregular, que tienen inseguridad jurídica, riesgo de exclusión y precariedad, tienen una serie de barreras para acceder a derechos que muchas veces generan miedo a contactar con instituciones y les hace intentar permanecer en el anonimato con un perfil bajo para que nadie se dé cuenta de que estoy aquí y que me puedan echar, ¿no? Y luego tenemos estas dos categorías más asociadas a el, el hecho de estar en peligro en el país de origen, que son aquellos que solicitan asilo, por un lado, pero que todavía no se les ha resuelto, es decir, están en este proceso de resolución y con la incertidumbre de cuánto tiempo van a tardar y si me van a conceder el estatus o no. Pueden acceder durante este tiempo a ciertos apoyos y programas, pero no a plenos derechos. Y bueno, pues cargan también con esa posible historia de violencia y persecución que acarrea su historia. Y en el caso de los refugiados han pasado previamente por ese proceso de solicitud de asilo, pero ya tienen la protección internacional reconocida, con lo cual tienen seguridad jurídica, pueden acceder más fácilmente a los derechos y servicios, o al menos deberían poder acceder. Y bueno, pues igual que en el otro perfil, pues tienen necesidades específicas de apoyo precisamente por lo traumático de la situación que ocasiona su estatus, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que la situación administrativa determina la seguridad y la estabilidad y las oportunidades que puedan tener estas familias o estos adolescentes, ¿no? Y van a ser clave también en, bueno, en determinar cómo va a ser su recorrido en el país de acogida. Entonces, ahora que ya he hablado de ser adolescente y de ser migrante, me parece importante hablar de lo que es ser adolescente migrante, ¿no? Que no es simplemente una mera suma de dificultades, de retos y de tareas, sino que nos habla de una realidad compleja, ¿no? En un triple proceso de ajuste en el que se tienen que enfrentar a los retos de la adolescencia, a los retos de la adolescencia con las dificultades añadidas de todo el proceso migratorio y además, siendo menores, a la diversidad de ajuste en el país de acogida con respecto al ajuste que está teniendo su familia, ¿no? ¿Cómo ajusto mis deseos,
mi voluntad de establecer una nueva identidad con a lo mejor unas motivaciones familiares que también son opuestas, aparte de todo el, las dificultades que acarrea ser adolescente y estar respondiendo a la pregunta de quién soy, y también a todos los retos de ser migrante. Y todo esto tiene una serie de efectos en su bienestar, en su sentido de pertenencia, en el nivel de vulnerabilidad y en el desarrollo de estrategias que puedan desarrollar para hacer frente, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto ya queda bastante enmarcado y no sé si en este punto, antes de pasar al siguiente, que sería ya hablar de la etapa postmigratoria, Gregorio, ¿hay alguna pregunta que me quieras trasladar? O, o si sí. No, no, Elena, puede seguir, no hay ninguna pregunta todavía. Vale. Bueno, pues como decía en la introducción, me parecía muy importante centrarme en la etapa postmigratoria porque creo que es el terreno de juego, vamos a llamarlo, en el que nosotros podemos incidir, ¿no? En el que trabajamos y del que nos podemos hacer cargo, a no ser que seamos cooperantes y decidamos irnos para estar en trayecto o en origen, ¿no? Pero es básicamente qué podemos hacer y cómo es la realidad que estas personas se encuentran al llegar aquí. Entonces, para hablar un poco de la etapa postmigratoria, para mí sería inevitable hablar de las dimensiones del proceso de inclusión socioeducativa. Y además me centro en un proyecto en el que participé, que es un proyecto de la convocatoria Horizonte 2020 de la Comisión Europea, que se llevó a cabo entre 2018 y 2023. Y el título era Mapeo de la integración socioeducativa de niños refugiados y migrantes en contextos educativos y otros entornos de aprendizaje. Y no quiero que penséis que simplemente os quiero colar la investigación porque sí, sino porque me parece que realmente proporciona un marco específico para la población, en este caso infantil y adolescente migrante, y nos habla de las dimensiones que tiene todo este proceso de integración o de inclusión y también cuáles son las barreras y facilitadores que se encuentran para lograr esta inclusión e integración. Entonces, bueno, por dar un poco de contexto, la idea de hacer este mapeo no era simplemente coger una lupa de investigador y estudiar, oye, cuáles son las condiciones, cuáles son las dimensiones de la integración, sino co-crear estas dimensiones con todos los agentes clave, es decir, con los propios niños y adolescentes migrantes, bueno, con sus familias, con los profesionales que les acompañan, profesores, educadores, psicólogos, etcétera, con expertos y con representantes de la academia, ¿no? De tal manera que todos ellos fueron consultados y todos ellos ayudaron a dar forma a un panel de 30 indicadores de inclusión socioeducativa que recogen las dimensiones que se consideraban principales a la hora de definir qué es relevante para entender su proceso inclusivo y de integración, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos resultados de integración divididos en 5 dimensiones, que son los que veis aquí, y luego os hablaré de barreras y facilitadores para la integración. Tenemos, por un lado, acceso a derechos, es decir, acceso a educación obligatoria y asistencia sanitaria como indicadores de inclusión. Aquellos relacionados con idioma y cultura, que es adquirir la competencia en el idioma de la sociedad acogida. Y además, esta visión intercultural de mantener mi propia identidad cultural, adoptando también a su vez valores culturales y competencias interculturales, ¿no? Es decir, establecer esta identidad híbrida de la que hablaremos más tarde para poder navegar una nueva cultura sin renunciar del todo a la mía de origen. Hay una dimensión de bienestar en la que medíamos felicidad autopercibida y sentimiento de pertenencia, en este caso sobre todo a la comunidad educativa. Al tratarse de un entorno educativo también nos centramos mucho en logros académicos que hablaban de competencias académicas, de finalizar o no la educación secundaria obligatoria, de cursar la educación. Bueno, finalizar tenía que ver con las expectativas que ellos mismos tenían acerca de si creían que iban a finalizar o no. Cursar la educación obligatoria y también tipos niveles de educación formal no obligatoria posteriores que decidieran cursar. Y finalmente una dimensión de conexión, que es una especialmente relevante para mí por mi tesis, que tenía que ver con qué conexiones establezco en la sociedad acogida con diversos grupos de personas. Por un lado estaba percibir apoyo de amigos y compañeros. Por otro lado, establecer puentes con amigos y compañeros de diversos grupos culturales, ya sea el mío, españoles, y otros grupos culturales distintos, si puedo pertenecer a los diferentes grupos o si, por ejemplo, solo me relaciono con personas del mismo que yo
o solo con personas de españolas o tengo amigos mixtos, las relaciones establecidas con profesorado y la confianza, perdón, hacia las instituciones. Estas serán las 5 grandes dimensiones y si esto os interesa alguno, que sepáis que en la página web del proyecto, que sería Proyecto Inmerse H2020, podríais verla, tenemos el panel de indicadores nutrido con datos de 6 países europeos en los que podéis comparar la performance, podríamos decir, o el resultado de los niños con y sin origen migrante en estos 6 países para comparar cómo están los diferentes países en niveles de integración, ¿no? Los países eran Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, y España e Irlanda. Y como os decía, por un lado tenemos los resultados de integración y por otro tenemos las barreras y facilitadores para la integración, ¿no? Es decir, cuáles son esos factores que favorecen o desfavorecen lograr esta integración. Por un lado hablaríamos de liderazgo político, legislación y prácticas que condicionan la adquisición de la nacionalidad, las que condicionan la adquisición del permiso de residencia de larga duración, las que garantizan el acceso a educación y acceso a atención sanitaria. Por otro lado, hablábamos de la segregación escolar, que esto es una gran realidad. Muchas veces esta población se concentra en centros escolares desfavorecidos y no hay una verdadera integración en otros centros educativos. La organización escolar y el profesorado, que tenía que ver con si el centro educativo tenía un liderazgo claro e identidad escolar en torno a valores interculturales, contra la xenofobia, contra los prejuicios, los estereotipos, etc. Si se fomentaba, y esta va a ser una muy importante también en este taller, la implicación parental en actividades escolares y extraescolares y ambas, es decir, cuánto esfuerzo hacían los diferentes centros, cuántos canales tenían para incluir a las familias en todo el itinerario educativo de sus hijos. Las competencias interculturales como parte del currículo escolar y de forma transversal, cuánto se aplican realmente, o sea, en planificación y cuánto se aplican en las asignaturas concretas. Y luego si el colegio o el centro educativo incluía prácticas de educación intercultural. Luego también, sobre todo al tratarse de un entorno académico, pues se hablaba mucho de apoyo al aprendizaje, ¿no? Si el centro contaba o no con clases preparatorias para alumnos de origen migrante, si había apoyo educativo para esos niños, particularmente apoyo al aprendizaje y al aprendizaje del idioma, que luego hablaremos de ello también. Si contaban con servicios comunitarios suplementarios al apoyo al aprendizaje y apoyo al idioma y con actividades extraescolares también en estos entornos. La existencia o no en el centro educativo de servicios de salud mental que pudieran darles apoyo. Y finalmente, si estaban expuestos o no a actitudes negativas, ya sea haber percibido actitudes negativas hacia ellos o haber tenido una experiencia explícita de acoso o violencia física o incluso bullying fuera de la familia, ¿no? Que de esto hablaremos también después. Entonces, yo creo que tanto estas dimensiones de integración como las barreras y facilitadores nos dan una composición bastante amplia, completa y compleja acerca de qué es relevante a la hora de entender qué factores influyen en esta integración o inclusión y cómo se desgrana ese concepto de inclusión, ¿no? Entonces, aquí a modo resumen, para que entendamos, inclusión de forma reducida significaría pues, poder participar plenamente en la vida escolar, social y comunitaria, sentirse tratado con dignidad y sin discriminación, tener derecho a poder definir su identidad sin ser penalizado, sin ser víctima de bullying, poder acceder a las mismas oportunidades que los iguales que no tienen origen migrante y sobre todo, y esto es un énfasis bastante grande que pusimos en el proyecto y que yo creo que debería también tener la definición de inclusión, es que es entendida como un proceso bidireccional, es decir, no depende exclusivamente de un esfuerzo del adolescente migrante, sino que también tiene que ver con el papel y de hecho muchas veces en mayor medida de la sociedad acogida, ¿no? ¿Qué actitudes y qué prácticas tiene la población autóctona hacia ellos? Las instituciones, ¿no? Desde dónde se posicionan, cómo se construyen, tienen en cuenta estas realidades y las adaptan. Y luego, por supuesto, del entorno social y mediático. Y todo esto afecta directamente a su nivel de bienestar, ¿no? Inclusión y bienestar en esta población son dos conceptos que están bastante unidos y yo diría que prácticamente no se pueden desligar porque afectan directamente a ese sentido de pertenencia, a sentir una seguridad emocional, a poder construir relaciones de apoyo que me sostengan
y finalmente a tener la capacidad de proyectarse hacia el futuro, ¿no? Dejar de vivir en crisis y en la inseguridad del momento actual, sino poder tener una esperanza de cómo voy a construir la vida que quiero para el futuro, teniendo en cuenta que ahora mi nuevo hogar es este. Entonces, lo que quería transmitir un poco con esta diapositiva es que la inclusión no es un proceso individual, sino que es colectivo y que solo si garantizamos esta inclusión vamos a poder también favorecer el bienestar, ya que uno es interdependiente del otro. Bien, entonces ahora no voy a entrar en todas las dimensiones que os he presentado dentro del marco del proyecto Immerse, pero sí que quiero recalcar algunas que creo que son clave para esta población, ya sea porque me lo han dicho ellos o porque son las que más se estudian, pero que yo creo que son a las que tenemos que prestar sobre todo más atención dentro de que, por supuesto, todo es relevante, ¿no? El primero sería el idioma, como llave y gran reto. En las entrevistas, por ejemplo, que hice yo en un centro de menores no acompañados en Cataluña, recuerdo que uno me dijo, el idioma es la clave para la felicidad y también el camino a la desesperación si no eres capaz de adquirirlo, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que es una condición prácticamente sine qua non para la inclusión, porque sin idioma todo es más complicado. Si yo no me puedo hacer entender, si no me entienden a mí, y si yo no entiendo a los otros, ¿cómo voy a comunicarme? ¿Cómo voy a participar? ¿Cómo voy a aprender? ¿No? Es una barrera fundamental. Afecta muchísimo también a la sensación de sentirse competente, de poder participar en entornos educativos, también en espacios de ocio, en la comunidad, o sea, es el vehículo fundamental de participación. Y luego el problema es que cuando se adquiere, además, es un arma de doble filo, porque en el caso de estos adolescentes, sobre todo si sus padres tampoco tienen la habilidad del idioma, en caso de que ellos lo aprendan, puede ser un arma de parentalización y de asunción de roles adultos cuando no les toca, porque terminan funcionando ellos como mediadores interculturales y participando en entornos que no eh, que no son para ellos, podríamos decir, que tienen que ver, pues, por ejemplo, los padres con el sistema sanitario, los padres con el sistema educativo, los padres en la búsqueda de empleo, y que ahí esté el adolescente mediando supone para ellos una asunción de responsabilidades que en realidad no deberían tener. Y luego, a su vez, las barreras lingüísticas de primeras podemos entender que suponen un aislamiento inicial. Si yo llego a un nuevo país, no hablo el idioma y nadie habla el mío, pues lo más normal es que me quede aislado, porque no puedo participar de ninguna manera y sobre todo si por el otro lado tampoco hay voluntad. Hay dificultad para comprender las normas, las tareas, las explicaciones, el humor, los matices. O sea, estamos en un contexto que es completamente distinto al de origen y además las explicaciones que me dan sobre el contexto no las puedo entender. Con lo cual, pues uno se queda completamente aislado y probablemente sin entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y esto afecta directamente a la autoestima y a este sentido de pertenencia que no terminan de desarrollar. Y luego, además, todo esto afecta, todas estas dificultades lingüísticas no se quedan solo en el plano social y emocional, sino que tienen un efecto directo en lo académico, ¿no? No, no solo llegan con una lengua nueva, sino que además llegan con un currículum distinto, con formas de enseñar que son distintas, con un ritmo que no coincide con el de sus compañeros, ¿no? Y por eso aparece un desfase curricular, porque los contenidos no coinciden con lo que estudiaban, porque vienen de sistemas que son distintos, porque se tienen que enfrentar a lo mejor a aprender matemáticas, ciencias, historia en un idioma que además no dominan. Entonces, claro, ya no se trata de si entiendo o no las matemáticas, es que primero tengo que entender el idioma en el que me enseñan las matemáticas. Y eso se complica. Y aquí es donde entran en juego los recursos de apoyo, ¿no? Como por ejemplo pueden ser las aulas de enlace, las aulas de apoyo lingüístico, que son muy útiles, sobre todo porque se centran principalmente en enseñar el idioma para que puedan navegar con él, pero a la vez también son segregadoras, ¿no? Muchas veces el hecho de querer reforzar esto implica que no les van a meter en otras aulas con el resto de sus compañeros que sí domina el idioma, que muchas veces no tienen este origen migrante, y va a ser difícil establecer relaciones. Y luego que dentro de estos recursos muchas veces también van a tener ritmos distintos a los que tienen sus compañeros, de tal manera que no siempre favorecen a todos de la misma manera. Sí, Tengo a continuación una pequeña escena, ahora si quieres te doy paso, de Modern Family, que no sé si es una serie que habéis visto o no, que bueno, aunque se centra en el humor,
hay una escena bastante relevante de una mujer latinoamericana con su marido, que es estadounidense, y entonces ella habla de la dificultad que tiene por no poder demostrar todo lo que es con alguien que no habla su mismo idioma, ¿no? Y que ella constantemente se tiene que estar adaptando hasta en su propia casa. Son 16 segundos. Está en inglés, uy, perdón, pero luego os doy paso. Nos habla un poco, a mí la frase que más me cala es, ¿acaso sabes lo lista que soy en español? ¿No? No puedes entender cómo es para cómo soy en realidad y todo lo que yo puedo aportar porque no te lo puedo transmitir en un idioma que no es el mío y eso me dificulta y me frustra muchísimo. Gregorio, perdona que te he cortado. Sí, bueno, no hemos podido oír el vídeo. Elena. Ah, Si nos qué puedes, rabia. mejor. ¿Sí puedo qué? No, a lo mejor nos puedes contar tú un poco lo que decían o volverlo a compartir con Sí. audio. Sí, como decía, se estaban peleando marido y mujer y la mujer le empezaba a decir expresiones en inglés que eran incorrectas y él decía, creo que lo que querías decir es otra cosa. Y ella ya frustrada por la situación dice, tú no sabes lo que es estar en mi lugar, no sabes lo que es no poder explicarte lo lista que soy, en este caso, hablando en español. No tienes ni idea. Me encantaría poder hablar en mi propia casa en un idioma que sea el mío, ¿no? Y yo creo que esto no deja de ser un reflejo de cómo se sienten estos adolescentes, porque muchas veces se les va a ubicar como si no supieran tanto, como si no pudieran seguir la clase, y no es que no sepan seguirla porque no tengan las habilidades en la competencia concreta de esa asignatura, es porque no tienen el idioma que les permite demostrar todo esto, ¿no? Y esto es algo que les, bueno, pues dificulta un poco esa integración, dificulta que puedan disfrutar de establecer relaciones, de las asignaturas y de muchas otras cosas. Muy bien. Mira, Elena, tenemos dos preguntas, por si quieres que vayamos respondiendo. Genial. Mira, la primera es de María Begoña y dice, hola, querría saber respecto a los condicionantes si además de menor migrante acompañado en la adolescencia, si se ha valorado para su adaptación casos en los que hay algún tipo de discapacidad. Vale. Yo personalmente no tengo ninguna experiencia en ámbitos de discapacidad y de hecho en el proyecto era una variable que no se tomó en cuenta, con lo cual todas esas dificultades añadidas que pueda tener una persona con una discapacidad, en este caso entiendo que sumarían a las dificultades de todo el proceso de adaptación. De hecho, cuando estaba hablando estaba pensando en hablo del idioma y qué pasa de aquellas personas sin habla, ¿no? Por ejemplo, pues encuentran otras formas, pero a la vez se están enfrentando a unas dificultades añadidas a toda esta realidad. Yo no creo que se diluyan, sino que simplemente suman complejidad a toda esta realidad. Pero vamos, sobre todo para la parte final, si queréis, me encantaría poder oír aportaciones acerca de si conocéis casos de no solo ser adolescente migrante, sino además tener esta dificultad de tener una discapacidad añadida, ¿no? Ujú. Gracias. Intentar Y esta, perdón, no, no, dime. di, No, perdón. por ejemplo, de menores migrantes no acompañados, que son la población con la que más he tratado yo, no sería común emigrar a una persona que además tuviera una discapacidad, ¿no? Muchas veces animan a aquellos que creen que van a tener más posibilidades de establecer esa nueva vida, de conocer rápido un trabajo y digamos que ahí sería una preselección previa por la que a lo mejor no he llegado yo tampoco a tratar con poblaciones con discapacidad, además. Muy bien. Mira, te hago la segunda cuestión que nos plantea Begoña Cestao. Dice, quiero preguntar qué significado tiene o de qué se habla cuando se habla de origen migrante. Es decir, migrante es un origen, lo escucho más de una vez y me confunde mucho y nadie me responde. Una persona es migrante por X motivo, sí, pero su origen es migrante. Vale. Mira, no tengo la respuesta exacta, probablemente te puedan responder otra cosa, pero como lo vivo yo, creo que es una traducción del inglés. En inglés se habla de with a migrant background, ¿no? Con un bagaje migrante o con un origen migrante, y yo creo que lo que se quiere enfatizar es que tiene
o que ha vivido la historia migrante y que le afecta y le atraviesa, ya sea porque ha pasado por ella directa o indirectamente. Yo creo que cuando hablamos de una persona con origen migrante se diluye mucho si lo ha vivido en primera o en segunda persona. Pero muchas veces lo que yo hago es hablar de persona con origen migrante para englobar los dos grupos. No sé si eso responde a la pregunta, pero creo que viene de ahí, ¿no? Yo creo que probablemente muchas personas lo usan y a lo mejor se están refiriendo a realidades distintas. Pero en este caso, cuando yo hablo de con origen migrante, me refiero a eso, que en su historia, ya sea por vivida en primera o por haberla heredado de sus padres, es algo que afecta a quienes y a su realidad. Isabel hace un comentario respecto a esto que dice, debemos hacer un esfuerzo para buscar palabras que ayuden a la adolescencia migrada a nombrarse, a identificarse. En general, con todas las personas que han migrado en algún momento, pero especial para ellas. Sí, estoy de acuerdo. Y muchas veces lo que pasa, yo creo que cuando tratamos de ser inclusivos en cualquier área en concreto, muchas veces se proponen cada vez nombres más largos para recoger mejor la realidad. Uy, perdón, que esto lo he hecho grande. eh, que no terminan de calar muchas veces, ¿no? Y que es un problema. Lo que hablaba, por ejemplo, de se usa MENA, ¿por qué? Porque es rápido, porque es reconocible, etcétera, pero está, por un lado, menor extranjero no acompañado, que eso a la vez no recoge toda la experiencia de ser niño, enfatizar eso, y por eso hay gente que habla de eh, adolescente o niño sin referentes familiares, pero esos términos que intentan ser más inclusivos terminan calando muchas veces menos y estoy de acuerdo en que es una pena y que es una dificultad encontrar términos que engloben un poco pues, la realidad exactamente como nos gustaría escribirla y que además ellos se sientan cómodos usándolas. Y bueno, finalmente Begoña Cestao dice que te agradece mucho lo añadido del con origen migrante, simplemente, En vez de origen migrante, pues lo voy a anotar. Muchas gracias, Begoña. cuando quieras. Vale. Bueno, he hablado ya de la parte del idioma y ahora voy a entrar un poco en el terreno de identidad, pertenencia y proceso aculturativo, que yo creo que son tres conceptos que van bastante unidos y que además son muy centrales. Son muy centrales tanto por el hecho de ser adolescentes, que ya hablaba que las tareas del adolescente tienen que ver con la definición de la identidad, y además de ser migrante y navegar entre estas dos culturas, que era un poco el título que le daba a este taller, ¿no? Por un lado, la identidad. Es una persona que navega entre dos culturas y por ello necesariamente va a haber tensiones identitarias que van a ser entre mi cultura de origen y la cultura del país de acogida, ¿no? Y aquí se van a generar dilemas de doble lealtad. ¿A quién me debo? ¿Por quién me decanto? ¿No? ¿Voy a priorizar mi origen familiar? ¿Voy a priorizar las normas o las características de mi grupo de iguales? Y aquí hay que muchas veces tomar la decisión entre mantengo mi cultura familiar, intento encajar o cómo puedo intentar tenerlo todo sin renunciar a nada, que es muchas veces algo prácticamente imposible, ¿no? Entonces, lo que es importante es que ellos se encuentran en esta negociación constante acerca de la identidad y pasa muchas veces también que en diversos contextos se expresan esta identidad de manera distinta o muestran más unas características de una versus de otra. Entonces, ¿qué factores influyen a la hora de definir esta identidad? Pues expectativas familiares que puedan tener y roles de género muchas veces relacionados a cómo se conciben en su entorno cultural de origen, que es, pues, para lo que estábamos hablando al inicio cuando hablaba de si la adolescencia es universal, ¿no? Pues esas expectativas familiares acerca de lo que es un adolescente puede ser muy distinto acerca de la expectativa de aquí, de qué es un adolescente. Y entonces, ¿yo qué hago? Porque me tengo que adaptar y estoy en un entorno lleno de adolescentes, pero luego tengo a alguien en casa que me está demandando ser un adolescente de manera distinta, ¿no? Factores que influyen muchas veces también en cómo defino mi identidad, si tienen o no acento, si su idioma es compartido con el país de acogida o no, si tiene un idioma distinto, cómo es su apariencia. Y todo esto son marcadores que muchas veces lo que hacen es que desde fuera, desde la sociedad, se les atribuyan una serie de identidades o se les coloquen en diferentes cajas o grupos, ¿no? Si están racializados, por cierto, esto va a ser desde luego un marcador muy evidente por el cual les van a encasillar muchas veces también. Y lo que es clave es que la mirada externa también influye a la hora de definir la identidad. No es solo yo y mi familia,
sino que también tengo en cuenta el cómo se me percibe desde fuera, porque a lo mejor yo me quiero adscribir o quiero conformar una identidad que mucha gente no me deja tener y eso también supone una dificultad completa. Y luego, bueno, encima hay narrativas sociales acerca de qué es ser migrante, quién es un migrante, cómo son los migrantes y muchos prejuicios, ¿no? Entonces, la idea aquí es lo que os decía, que la identidad se construye desde mi propia mirada, la de mi familia y la de la sociedad, y que conseguir que esos tres se alineen y me dejen establecer una identidad que no sea conflictiva es por lo general bastante complicado. Respecto a la pertenencia, he sacado aquí y en otras diapositivas también una serie de, bueno, de verbatims o de pequeñas citas de un informe que me ha parecido muy interesante, que es del Foro para la Integración Social de las Personas Inmigrantes, ¿no? Y nos habla de la situación de estas personas migrantes y refugiadas en España en 2024. Entonces dice así, según el informe PISA, los estudiantes extranjeros o hijos de inmigrantes presentan un menor sentido de pertenencia a la escuela y una mayor vulnerabilidad al acoso escolar. Y dicen también que la inclusión social y el formar parte de un grupo resulta beneficioso para el alumnado, pues influyen de forma directa en la motivación que éste tiene para afrontar el curso escolar. Para que esa inclusión se logre, es necesario construir una cultura compartida dentro de las clases, poniendo en valor la cultura y la lengua de origen del alumnado migrante para que no se sientan desarraigados. Es decir, nos hablan ya de que está claramente identificado un problema de pertenencia y que muchas veces esto también tiene que ver con las pocas opciones que tienen de poder disfrutar de sus iba a decir, particularidades culturales en un entorno en el que no son las primarias o las prioritarias, ¿no? El hecho de constreñir esto hace que sea más difícil generar este sentido de pertenencia. Entonces, bueno, los retos que tiene para la pertenencia escolar y social en general los adolescentes migrantes es que no se sienten del todo ni de aquí ni de allí, o se sienten, lo veremos después, muy de allí, muy de aquí o de ninguno de los dos. Pero en general suelen navegar entre no termino de ser del todo de allí, no termino de ser del todo de aquí, y entonces ¿qué soy y quién soy? ¿No? Como había dicho en el informe, pues se identifica menor sentido de pertenencia. Hay una gran vulnerabilidad al acoso cuando no se reconocen toda esta riqueza cultural que ellos tienen, su idioma, sus costumbres, etcétera. Si no son bien acogidas, luego es muy común que puedan acosarles precisamente por eso. Y tienen, y esto es algo muy central, dificultad para entrar en grupos de iguales que ya están formados, ¿no? Por lo que decía, hablaba de la inclusión como un proceso bidireccional y muchas veces lo que falta es la voluntad del grupo de aquí, de España, de estar abiertos a acoger a alguien que sea distinto, ¿no? Con lo cual todo el esfuerzo recae en el otro, que además le faltan las habilidades para poder relacionarse de la misma manera con ese grupo de iguales, lo cual dificulta y muchas veces cierra directamente la puerta. Pero ¿cuáles son los factores facilitadores para poder desarrollar esta pertenencia? Pues que ayudemos a construir entornos que sean culturalmente seguros y respetuosos, ¿no? Que permitan, por ejemplo, que puedan hablar en su lengua, que puedan tener sus costumbres, respetar sus costumbres religiosas, etcétera. Que haya un reconocimiento de la cultura familiar como un recurso y no como algo que va en contra ni de ellos ni de los demás. Que haya una relación positiva, esto es muy importante, con docentes y adultos del centro. Al final, para ellos tener unos referentes adultos que no necesariamente sean del entorno familiar, sino de fuera, les ayuda mucho a poder establecer esta confianza. Suelen funcionar también como entidades mediadoras que les pueden ayudar a abrir esa puerta que he dicho que se cierra con grupos de iguales que ya están formados y sobre todo generar oportunidades para participar y que puedan mostrar sus competencias, ¿no? Lo que decía, a lo mejor el idioma no es su mayor fuerte, lo cual es evidente, pero tienen muchas otras cosas que aportar y tendríamos que generar oportunidades para que ellos puedan mostrar esto. Todo este asunto de la pertenencia en el entorno educativo, podríamos decir que si no se da esta pertenencia, deja de ser un lugar de aprendizaje y se convierte en un espacio de supervivencia emocional, ¿no? Se supone que voy al colegio para aprender, para relacionarme, para crecer y sin embargo pues estoy intentando sobrevivir a una realidad que no me acoge, que de hecho muchas veces me discrimina y me echa. Y bueno, como decía, al final el establecimiento de
de la identidad está muy ligado a la pertenencia y al proceso aculturativo, que por si alguien no sabe exactamente qué es, se trata de adaptarse a una nueva cultura manteniendo a la vez aspectos de la cultura propia, ¿no? Es decir, establecer un poco esta identidad híbrida en la que caben elementos de ambas culturas. Se trata de poder preservar prácticas, valores, vínculos familiares, a la vez que incorporar nuevas normas, nuevos significados, nuevas formas de ser y navegar a la vez entre, en caso de adolescentes, las expectativas familiares y las del entorno. Entonces, para esta aculturación, los procesos que están implicados sería pues formar una identidad entre dos, perdón, o más referentes culturales, porque además eh, estamos a lo mejor dando por hecho que los dos progenitores son de un mismo origen cultural, pero es que a lo mejor ya son de distintos orígenes culturales y entonces ya entran tres culturas en juego, ¿no? Lo cual complica o podría complicar todavía más. Implica negociar el sentido de pertenencia respondiendo a la pregunta de dónde soy, ¿no? Estaba pensando cuando estaba preparando la presentación en cuando vamos a los pueblos, o si alguien tiene un pueblo y dice, ¿y tú de quién eres? ¿No? Como si nuestro origen ya estuviera determinado por quiénes son nuestros progenitores y en este caso, pues de qué casa o de qué familia provienen. Pues aquí ellos están constantemente respondiéndose a sí mismos a la pregunta de ¿y yo exactamente de dónde soy? ¿No? Tienen que integrar tareas evolutivas, psicológicas y aculturativas simultáneamente. Y además tienen que construir un equilibrio propio en un entorno que es de constante cambio, de una continuidad que ellos tienen que establecer. Dentro del proceso aculturativo encontramos el modelo de Berry, que es uno de los grandes cuando hablamos de aculturación, que nos habla de estrategias aculturativas, es decir, cuando yo me enfrento a la tensión entre dos culturas, ¿cómo resuelvo esa tensión? Y describe cuatro formas, que es separación, es decir, me aíslo completamente de la cultura de acogida y me aferro a la de origen. Marginación, que es ni la una ni la otra, me quedo en una especie de limbo en la que no me adscribo a ninguna. Integración, que sería, por así decirlo, la deseable en este sentido, que es mantener aspectos de mi cultura de origen y también integrar aquellos de la cultura de acogida. Y asimilación, que es negar toda mi cultura de origen y coger atributos exclusivamente de la cultura de acogida. Y todo esto nos da cuatro identidades resultantes, que sería la identidad étnica fuerte, que es en la que se centra predominantemente en la cultura de origen, la marginalizada, que está fuera de ambas y no sabe exactamente cuál es su grupo de pertenencia, la dual o integrada, que es integrar ambas culturas, y finalmente la nacional, que es centrada en la sociedad acogida y renegando de aquellos factores de la cultura de origen. Lo que es relevante en el proceso culturativo y que a la hora de intervenir con esta población tenemos que entender es que estas estrategias no siempre se eligen libremente. No siempre es, yo he decidido hacerlo de esta manera, sino que al final respondo a una serie de presiones, a una serie de circunstancias que me hacen ir por un camino u otro, pues ya sea para poder seguir perteneciendo a mi familia, para poder integrarme en el colegio. Todo esto dificulta, ¿no? Entonces están influenciadas por el entorno, por la familia, por la escuela y también por todos los rasgos racializados. Entonces, no es solo adaptarse a una nueva cultura, sino que es negociar continuamente quién soy y a qué mundo pertenezco. Y esto yo diría que es uno de los grandes conflictos que encuentra esta población a los que tienen que dar respuesta y que probablemente las respuestas generales que decidan asumir no van a contentar a todo el mundo y eso lo sigue haciendo más complicado. Del informe de FISI también recojo este párrafo que me parecía muy relevante vinculado a este tema. Dice, a su vez, como defiende la teoría del capital simbólico de Bourdieu, la educación en la sociedad acogida adquiere un significado trascendental para hijos e hijas de familias migrantes, quienes reconocen el sacrificio de sus padres en el progreso migratorio para asegurar su bienestar. Es decir, por un lado, se sienten tremendamente agradecidos de que sus padres hayan hecho el esfuerzo para que ellos puedan estar bien y tener éxito. Sin embargo, estos estudiantes suelen percibir la necesidad de asimilarse culturalmente para ser aceptado y eliminar los rasgos como el acento, otro idioma, vestimenta o dieta para encajar en el grupo de pares, lo que demuestra el fracaso de la convivencia en los centros educativos. Es decir, por un lado sienten muchísimo agradecimiento a sus padres y eso probablemente les va a afectar a la hora de priorizar o tener en cuenta la cultura de origen, pero a la vez
sigue prevaleciendo con mucha fuerza la necesidad de pertenencia, que al final es una fundamental durante el adolescente y que les va a hacer asimilarse a la cultura de acogida para poder pertenecer. Y este es ese gran fracaso, ¿no? El necesitar que sean exactamente como el resto de adolescentes españoles o que no han migrado para poder pertenecer, cuando en realidad lo que tendríamos que estar es cuidando estos entornos para poder incluirlos independientemente de cómo sea su expresión cultural o la definición de su identidad. Bien, como he dicho antes, pero quería volver a sacarlo aquí, quería hablar de esta segunda generación o de estos hijos de personas que han migrado, porque creo que es una bastante particular, ¿no? Ellos ya han nacido aquí y entonces eso les otorga un estatus un poco extraño, que es no soy ni tan extranjero como mis padres, pero ni tan autóctono como mis iguales. Entonces estoy en una situación de limbo en la que tengo que definir, ¿no? Y aquí parece que está todavía más obligada a esta necesidad de aculturarse y de definir una identidad clara, porque aquí ya no es que yo llego a un nuevo país y decido adquirir ciertas normas, ciertas formas de funcionar, sino que yo ya he nacido aquí, pero toda mi historia familiar es de otro lugar. Entonces, yo soy más de aquí, yo soy más de allí, ¿cómo me defino, no? Hay muchas expectativas, de nuevo familia, escuela y entorno. Hay tensión entre la autonomía del adolescente de decidir lo que quiere hacer y la lealtad familiar. Me debo a mi familia. En esta sensación, lo que decía, había mucha sensación de deuda en esta segunda generación o en estos hijos de personas migrantes por decir, mis padres lo han arriesgado todo para construir una vida aquí, entonces yo tengo que honrarles también y muchas veces la forma de honrar es a través de la expresión cultural, ¿no? Pero a la vez yo quiero pertenecer, entonces, y encima he nacido aquí. Entonces, de nuevo, vuelve a estar esta tensión, vamos a decir. Y aquí encontramos además ciertas vulnerabilidades y potencialidades que tiene este grupo, que es, por un lado, aculturación disonante entre hijos y padres, es decir, los padres a lo mejor no se terminan de adaptar, pero yo estoy 100% adaptado a esta cultura y lo asocio como parte mía, entonces tengo ahí una dificultad para decir, soy más hijo tuyo o soy más persona nacida en España y eso dificulta. La carga emocional que tiene de mediar entre dos mundos culturales, al final este grupo también va a estar todo el rato mediando entre los padres e instituciones, etcétera, porque entienden mucho mejor el funcionamiento que tenemos aquí en España en general. Lo que hablaba de la sensación de deuda por todos los sacrificios que han hecho relacionados con la migración. Y a la vez hay una serie de potencialidades, porque son personas que ya han nacido entre estas dos culturas, lo cual les otorga gran capital cultural. Comprendo la cultura de aquí, comprendo la de allí, probablemente hable más de un idioma de manera bilingüe y además tengo una serie de habilidades interculturales que me permiten navegar entre estas dos realidades de una forma más fácil, pero a la vez me siguen pidiendo que me defina y eso sigue teniendo dificultades, ¿no? Por ahí pongo la frase esta de no hereda la migración, pero sí los significados y las contradicciones, ¿no? Y además lo que decía, si están racializados, etcétera, pues se van a seguir enfrentando de nuevo a todos estos retos de definir su identidad. Vale, ya que he hablado de los adolescentes, y aunque es en lo que se va a centrar el taller principalmente, quería hablar también de cómo cambian las relaciones familiares, ¿no? Toda esta experiencia de la migración. De nuevo, el informe de CISI tiene este fragmento que dice, para este desarrollo de la identidad es importante apoyar a las familias migrantes en la gestión del proceso migratorio y el duelo asociado al mismo. En muchos casos, son los propios progenitores los que no logran identificarse con el país de acogida y enfrentan mayores dificultades en su identidad personal, afectando a la formación de identidad de sus hijos e hijas. Por esta razón, es imprescindible implicar a las familias en este proceso de acompañamiento e inclusión en la sociedad de la que forman parte. Es decir, cuando se trata de un adolescente que no tiene referentes familiares, va a ser más difícil poder incluir a las familias y entender todos los procesos de cambios que atraviesan, aunque conozco programas que también desde centros de menores no acompañados establecen una relación con la familia de origen y las incluyen. Pero en caso de que sí estén, es fundamental cuidar a estas familias, tener relación con ellas y entender también cómo están viviendo todos los cambios asociados a la migración y cómo eso también media la relación que establecen con sus hijos e hijas. Entonces, los cambios que atraviesan
yo los he resumido un poco en estos cuatro, ¿vale? O las tensiones que tienen entre los dos grupos. Por un lado, sean tensiones intergeneracionales, ¿no? Hay un choque de los valores de la cultura de origen y la de acogida que generan dilemas de lealtad. Para el adolescente esto sería, si encajo fuera, termino traicionando a mi familia porque a lo mejor renuncio a ciertas cualidades de mi cultura de origen, y si hago lo que espera mi familia, no termino de encajar. Entonces ahí ya tenemos primera tensión. La segunda sería la negociación familiar de la identidad de la pertenencia. Ciertos conflictos acerca de el idioma, de las amistades que establezco, de cómo me visto, de qué límites tengo que suponen un riesgo de ruptura emocional, ya sea con la familia o ya sea con el grupo de pares que no pertenece al mismo grupo cultural que mi familia, vamos a decir. Como mencionaba antes, la asunción de roles adultos, ¿no? El ser un mediador cultural entre mi familia y una serie de diferentes servicios y entidades supone sostener la carga emocional de unos adultos que además a su vez están atravesando el proceso migratorio, ¿no? Y esto es sobrecargar a los adolescentes de responsabilidad y muchas veces incluso parentalizar, ¿no? Que para el que no conozca el término en psicología, cuando hablamos de parentalizar es subir al hijo al sistema parental, asumiendo funciones parentales que no le corresponden y dejando, por lo tanto, de lado aquellas que tendrían el sistema filial. Y luego, finalmente, tenemos también los ritmos distintos de adaptación, es decir, por un lado está la de los hijos, por otro lado la de los padres y por lo general suele ser mucho más rápida la de los hijos. Por un lado está que es asíncrona, no se adaptan al mismo tiempo, pero por otro lado es que no se adaptan en la misma dirección, no tienen las mismas expectativas ni quieren ir por el mismo camino. Y eso altera las jerarquías y genera también tensiones. Entonces tenemos que entender un poco todo este contexto a la hora de tratar tanto con los adolescentes como sus familias, sus expectativas, sus actitudes, contextualizarlas aquí para entender un poco cómo se generan esos vínculos y cómo podemos acompañar. Entonces, lo que decía aquí es acompañar al adolescente implica acompañar también la transición de toda la familia, porque al final no podemos separarlo de ese vínculo familiar de origen que tiene. Y luego, creo que este ya es el último punto en el que me quería centrar de la etapa posmigratoria, es darle un poco de lugar a la discriminación y la hostilidad social, porque me parecen puntos clave que están lamentablemente ahí, que forman parte de su realidad y que se expresan además de muchas maneras y les afectan transversalmente en toda su experiencia y en todo su nivel de bienestar. Entonces, por un lado, entender que la discriminación y la hostilidad social se basan en la otredad, es decir, el hecho de ser leído o percibido por los demás como una persona distinta, diferente o no plenamente de aquí, ¿no? El hecho de que ya me vean o me escuchen y entiendan que yo soy distinto, ubica al otro de una manera distinta hacia mí, le pone con unas expectativas, con unos prejuicios y con una disposición a tratar conmigo que ya es distinta a como lo haría con alguien de su mismo origen. Si además le sumo racialización, como color de piel, acento, nombre, religión o país de origen, son marcadores que ya de nuevo me están ubicando como un otro distinto. Y como decía, pues genera expectativas estereotipadas y trato desigual. De hecho, hay algunas investigaciones también que hablan de cómo ya solo mencionando el nombre y siendo un nombre extranjero o teniendo un acento que claramente es proveniente de otro país, ya me van a cerrar oportunidades, ya me van a colocar en un lugar de a lo mejor ser menos capaz o ser menos, tener menos derecho a ser tratado con respeto, ¿no? Y bueno, ¿cómo se manifiesta esta discriminación y esta hostilidad? Pues tiene desde las maneras más explícitas y más violentas hasta pequeñas manifestaciones cotidianas que se pueden hablar de microrracismo, microdiscriminaciones y bueno, podríamos discutir acerca de si realmente son tan micro, ¿no? El racismo cotidiano pueden ser comentarios, miradas, microagresiones, prejuicios explícitos o implícitos que se expresan de manera abierta o no. Y lo que decía, menos oportunidades. Hay expectativas más bajas hacia mí, hay un trato desigual en el aula y hay un acceso limitado a actividades. Con lo cual ya no es solo que me estén discriminando por quién soy, sino que además esto me está restando oportunidades. ¿Y cómo esto impacta en la vida adolescente? Pues por supuesto en el sentido de pertenencia, que es bastante más bajo tanto a nivel escolar como social, en el desarrollo de sintomatología como estrés, ansiedad, retraimiento o hipervigilancia, ¿no? A ver por dónde me va a venir ahora el comentario discriminatorio o incluso el comentario racista.
En ciertas estrategias de camuflaje, ¿no? Que hablábamos también de antes de esta asimilación, pues voy a cambiar mi acento, voy a cambiar mi forma de vestir o de comportarme para que no me vean diferente y así evitar este rechazo, ¿no? Y desde luego van a ser más vulnerables muchas veces al acoso racializado. Ya simplemente por el hecho de tener una apariencia distinta, va a ser más fácil que les discriminen. Esto es simplemente una pincelada muy, muy pequeña de lo que puede ser discriminación y hostilidad social, pero quería dar un espacio también a una realidad que creo que ahora está más presente que nunca y sobre todo en etapa adolescente yo creo que ya empiezan a usar, si no viene de antes, las tecnologías, las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces hay un informe anual que saca el OBERACSE, el Observatorio de Racismo y Xenofobia, que monitoriza el discurso de odio en redes sociales. Ya no solo hablamos de discriminación, de trato diferencial, sino que estamos hablando abiertamente de odio. Y bueno, me parece, por un lado, bastante alarmante. Creo que cada vez más sale en medios, en redes sociales y que quería darle un espacio aquí para que vierais un poco en qué consiste la investigación y qué es lo que realmente esconden, bueno, de qué está hecho este discurso de odio en redes sociales, que por lo general, pues ya sabéis que el anonimato da muchísimo poder y muchísima valentía a decir cosas sin filtro, ¿no? Y en este caso, a atentar directamente contra estas personas migrantes. Son como 3 o 4 diapositivas. Por un lado, tipología del discurso de odio notificado. Que vemos en esta tabla sería cuál es el contenido de los mensajes de odio que podemos ver. Y bueno, os los leo brevemente, pues incitar a la violencia con amenazas directas o indirectas hacia personas de población migrante de diferentes grupos que ahora veremos, deshumanizar o degradar gravemente, alabar a quienes atentan contra estos grupos, incitar a la expulsión del colectivo del país o de diversos espacios, promover el descrédito en base a atributos personales y presentar al grupo como una amenaza por sus acciones. Esto a su vez afecta de manera directa a diversos grupos, ¿no? A diversos colectivos o grupos diana que se llaman. He marcado aquí en amarillo los que bueno, que estamos tratando más directamente en la presentación de hoy, que serían en torno a un 6, 5,5%, pues niños, niñas, adolescentes no acompañados, ¿no? El fenómeno de hablar sobre todo de la peligrosidad, de la falta de seguridad con las llegadas de estos adolescentes. En términos bastante más generales, he marcado ahí también personas inmigrantes en general, ¿no? En torno al 20%. Y luego ya tenemos orígenes concretos, las 2 barras más prominentes que tienen que ver con personas del continente africano directamente, ¿no? Atentando hacia ellas. Y la barra que va después de inmigrantes serían personas musulmanas, es decir, también se meten con grupos religiosos concretos. En esta tabla no me detengo mucho porque es un cruce básicamente entre los grupos diana y los tipos de violencia o de discurso de odio, más bien, perdón, que se puede ver en redes sociales. Entonces, bueno, pues marcado en amarillo pues los grupos más principales de los que estoy hablando hoy, personas inmigrantes, niños y niñas adolescentes no acompañados y personas refugiadas y los tipos de discurso que son más prevalentes hacia estas poblaciones, ¿no? Pues incitar la violencia con amenazas, deshumanizar o degradar gravemente, promover el descrédito y presentar al grupo como amenaza de nuevo. Me parece muy relevante también, y sobre todo para estos adolescentes y comprender cómo les afecta esta realidad, que más del 50% de todos estos mensajes de odio en redes son de contenido agresivo explícito, es decir, ya no es solo que usen ironía, sarcasmo, humor o que sean discriminatorios no agresivos, que bueno, podríamos hablar de cómo algo discriminatorio no es agresivo, sino que hablan de un contenido agresivo explícito, es decir, el nivel de odio que se transmite, que a lo mejor ellos están recibiendo ya no solo en su día a día, sino también en redes sociales, es bastante fuerte, bastante directo y bastante agresivo. Y finalmente, pues alegar un poco a cuáles son los motivos o en qué se basan para hablar de mal contra estos grupos o ejercer discurso de odio. Y me llama muchísimo la atención que el motivo más prevalente, más de un tercio de todos estos mensajes de discurso de odio, aluden a la inseguridad ciudadana, ¿no? Y yo creo que esto
pues es bastante grave porque al final aludir a emociones básicas como el miedo, que es algo que moviliza muchísimo, hace que muchas personas terminen posicionándose también de esta manera y creo que por ello cada vez es más y más relevante seguir luchando contra esta realidad y seguir generando espacios de acogida para esta población. Vale. Quería hablar también, esto también es un poco autopublicidad, pero no directamente. He hablado un poco de la etapa posmigratoria y de diferentes aspectos que la caracterizan y quería hablar de una investigación, bueno, la primera de mi tesis que hice, que era acerca de la presencia de problemas emocionales y relacionales en población migrante y no migrante, ¿no? Comparando ambos grupos para ver si efectivamente el hecho de ser migrante tenía un efecto directo y claro sobre estos problemas. Los problemas emocionales aquí fueron definidos como síntomas y trastornos ansiosos y depresivos y los problemas relacionales era una definición un poco más amplia, que incluía ausencia de relaciones interpersonales con iguales, ausencia de apoyo de iguales, de amistades, de aceptación social o competencia social, o presencia explícita de problemas con iguales o rechazo por parte de los iguales. Y lo que me pareció muy relevante es que yo creo que muchas veces nos centramos en exceso en las investigaciones o cuando hablamos de salud mental en esta parte más emocional y de hecho los estudios sí encontraron que la población migrante presentaba más problemas emocionales que aquella que no era migrante y sin embargo este hallazgo fue muchísimo más claro con 16 de 18 estudios incluidos en la revisión sistemática para la presencia de problemas relacionales, es decir, no significa que uno sea más importante que otro, pero sí que apunta a la necesidad de poder fortalecer los vínculos de esta población con sus iguales, con profesores, con las familias y con cualquier referente que encuentren a su alrededor para poder establecer este sentido de pertenencia que es tan fundamental del que estábamos hablando previamente. Y nada, termino ya por aquí la etapa postmigratoria. Y no sé si hay preguntas de todo este apartado así bastante largo Pues, que he estado pues hablando hasta ahora. sí, hay bastantes preguntas, Elena. Vale. Mira, te voy diciendo, bueno, Begoña dice que en la sociedad actual cree que el término mena se utiliza con tintes discriminatorios, de forma despectiva e incluso despreciativa, que cosifica a los menores. Y pregunta que cuál de las identidades resultantes sería la más beneficiosa emocionalmente para la persona, si es que hay una mejor. Mm. O sea, al final yo creo que podríamos hablar de un ideal que tenemos de pensar en esa identidad híbrida y mixta, ¿no? De tener aspectos de la cultura de origen y a la vez asumir ciertos aspectos de la cultura de acogida. Pero es que al final yo creo que es algo tan personal que responde a las circunstancias particulares de cada uno. A lo mejor alguien asume esa identidad híbrida, podríamos decir, y eso supone una expulsión de su seno familiar pues a lo mejor ya no es tan positiva, ¿no? Al final yo creo que muchas veces, y aquí ya me voy más a la parte de psicóloga sanitaria, nos encontramos con situaciones en nuestra vida que son injustas y que nos ponen entre la espada y la pared y tenemos que tomar una decisión que no es ni la situación que habríamos elegido y que desde luego no nos pone en el lugar en el que nos gustaría estar, pero en el que nos enfrentamos a tomar la decisión que sea más beneficiosa en nuestro caso particular. Y es que la idiosincrasia de cada uno es tan única que yo no me atrevería a decir que 100% esa identidad integrada va a ser la más positiva para todo el mundo, porque creo que la particularidad del caso de cada uno hay que tenerla muy en cuenta. Vale, mira, Begoña Cestao hace dos preguntas. La primera es, dice que muchas personas adolescentes viven una dualidad realmente muy difícil, como una pelea entre lo de aquí, las amistades, las costumbres de aquí, y lo que le pide la familia, y con el sesgo de género añadido. Y ante esto, pregunta, ¿cómo podemos actuar o qué es lo que mejor no hagamos? ¿Qué es lo que mejor? Qué es que dice, ¿qué es lo que mejor no hagamos? Me imagino que se refiere a qué es lo que no tenemos que hacer. Vale. Lo que no tenemos que hacer. Vale. Pues yo diría, fíjate, muy vinculado a la pregunta anterior, no asumir que hay una única respuesta correcta de cómo integrar todas estas tensiones y todas estas expectativas del entorno. Que a lo mejor lo que a uno le funciona mejor,
para otro puede ser su ruina, puede significar dejar de pertenecer a todos sus entornos. Entonces yo creo que lo que sí hay que hacer, que además luego en la parte de píldoras para profesionales profundizaremos en ello, es entender de la forma más global posible cuál es la realidad de esa persona, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Quién es su familia? ¿Cuáles son sus entornos? ¿Qué expectativas hay de cada uno de ellos? ¿Y cómo podemos ponerlos en diálogo para encontrar la solución que más beneficiosa sea en su caso, entendiendo que probablemente no va a ser ideal? Y sobre todo, que algo que no he comentado, pero que está ahí, la etapa adolescente no deja de ser algo transitorio. Estas personas luego van a ser adultas y a lo mejor todas estas decisiones que toman ahora pueden ir modificándose a lo largo del tiempo, a lo mejor toman decisiones acerca de su identidad a corto plazo para sobrevivir o dar respuesta a una realidad difícil y luego consiguen cambiarla, ¿no? Yo creo que hay que atender muy bien a toda esa realidad y luego haré más énfasis en ello, pero en el caso de adolescentes también no ignorar para nada la parte familiar que va a ser muy fuerte. Al final no deja de ser el entorno al que vuelven todos los días, que debería ser un entorno de seguridad y apoyo, y tener en cuenta e incluir e incluso establecer una conversación con cuáles son las expectativas de esa familia y cómo se puede llegar a un acuerdo en el que ambas partes, en el caso ideal, pues cedan un poco. Muy bien. Mira, Begoña Cestao también pregunta, ¿cómo podemos hacer la sociedad de acogida para que quien ha llegado a nuestro país deje de ser migrante? Quiero decir, ¿hasta cuándo una persona es migrante? ¿Alguien que lleva 18 años sigue siendo migrante? Sé que se salva un poco de la adolescencia, pero puede afectar a padres, madres de adolescentes. Vale. Yo, o sea, esto a lo mejor es opinión particular, ¿no? Personal. Yo no creo que no se deja de ser migrante en el sentido de que es algo que va a atravesar nuestra historia y va a definir en parte quiénes somos nosotros. Y yo creo que renegar de eso no es lo mismo que entender que puede estar 100% integrada y hacer una vida normal, ¿no? Pero creo que pretender que deje de ser migrante en el sentido de, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero como no hacer caso a toda esa realidad cultural o ese bagaje cultural que tiene, que le ha acompañado, sería no ser muy realista. Entonces yo creo que tiene que haber un reconocimiento y una integración y como una aceptación y normalización, por así decirlo, decir, vale, vienes de aquí, pero eso no tiene por qué significar que te vayamos a tratar distinto o que no puedas ser entendido como uno más de todos nosotros, ¿no? Yo que sé, una de mis mejores amigas no es un caso de migración traumático, vamos a decir, ni difícil, pero es chilena y yo le digo muchas veces, digo, a mí es que se me olvida que eres chilena, en el sentido de la normalidad absoluta con la que nos relacionamos y que luego tenemos un pequeño episodio en el que desde fuera te recuerdan que eres diferente y ya se me vuelven a poner las alertas y vuelvo a señalar todas las injusticias, ¿no? Pero que nuestra interacción diaria, que seas chilena, que seas del norte de Madrid o de cualquier lugar, no tenga ninguna relevancia a la hora de establecer nuestras relaciones. Mira, Nuria Silvestre pregunta sobre el sesgo de género en los estudios sobre los discursos de odio. Y me gustaría saber si hay investigaciones al respecto. Sesgo de género en los discursos de odio. No En sé los si estamos estudios, hablando hacia las personas que lo reciben o las personas que emiten ese discurso de odio. O sea, en cualquier caso, no soy experta en cuanto al informe que he enseñado, por ejemplo, pero sí estoy en un proyecto ahora que estudia precisamente el círculo vicioso de hostilidad social entre población migrante y no migrante en España. Y no sé exactamente si se refiere, pues eso, a quien lo recibe, a quien lo emite, pero en cualquier caso, o sea, no sé si quiere decir que los resultados serían distintos si hiciéramos una representación 50-50 o que a lo mejor hay un sexo que predomina a la hora de emitir este discurso de odio. No sé exactamente, si lo puede matizar, genial. si nos quieres aclarar, Nuria. Y mientras tanto, mira, te hago la última pregunta que tenemos en el chat. Es de Isabel Renieblas. Dice, bueno, no sé si es una pregunta o un comentario. En las tensiones identitarias sumaría el desconocimiento de la cultura de origen en los chavales de familias migradas cuando eran muy pequeñas. Vale, sí, estoy de acuerdo. Al final yo creo que
o tienes la propia conciencia y la memoria de haber vivido en ese país de origen y conoces esa cultura, o no tienes esa experiencia y tus progenitores o tu familia extensa hace ese esfuerzo de transmitírtela. Y desde luego que varía bastante, ¿no? Y probablemente también varían las expectativas respecto a ello por parte de fuera y a lo mejor la tensión se reduce si yo siento que no tengo por qué asumir cosas de una cultura que no termino de conocer del todo, ¿no? Pero me parece una variable muy interesante a incorporar. Muchas gracias. Vale, mira, te decía que era la última, pero no sé, me siguen escribiendo. ¿Quieres que te siga, te Sí, sí, siga sí. diciendo? Vale, mira, Marta Goicoechea comenta que es fundamental el trabajo con la población receptora o autóctona, trabajar el Vale. duelo de lo conocido y lo nuevo, que ha llegado para quedarse, trabajar con una inclusión e integración dual, porque la población receptora entiende que la integración es la asimilación cultural del migrante y no que es un proceso mutuo de adaptación. No podría estar más de acuerdo. Y yo creo que, por ejemplo, cuando he presentado el marco del proyecto con todas las dimensiones de inclusión, la parte de incluir educación intercultural y sensibilidad intercultural no es solo para que ellos puedan expresarse, sino también para que haya una educación en diversidad y en comprender que esta es la normalidad de nuestro país, convivir con personas que a lo mejor no provienen de la misma cultura que nosotros y normalizar y que eso no sea un factor distintivo para tratarlos de manera distinta, para discriminarlos. Estoy muy, muy de acuerdo y sobre todo con lo que comentaba ahora también de la parte de discurso de odio, etcétera, que hay que educar mucho para evitar que esta sea la tendencia y que la tendencia sea de apertura y de ejercer un rol activo en esa bidireccionalidad que hablaba yo del proceso de inclusión. Sí, Sí. mira, no te dejamos seguir. Nuria, la persona que le habíamos pedido que nos hiciera una aclaración sobre el sesgo de género en los estudios, dice, considero muy importante entender quién emite y quién recibe ese odio, sobre todo para tenerlo presente en las intervenciones. Vale, pues lo tendré en cuenta para la parte de la que estamos estudiando nosotros y lo dicho, en la parte del informe lo he dejado ahí referenciado por si le queréis echar un ojo porque no me lo he leído entero y a lo mejor sí que está haciendo referencia a cuál es el origen. No sé, como son diversas redes sociales, me imagino que hay algunos en los que sí que identifica cuál es el sexo o el género de la persona que está emitiendo el comentario y que hay otros que a lo mejor no se puede, precisamente por este anonimato que yo comentaba, ¿no? Que no terminamos de aterrizar en ello y es una pena. Sí. Te dejamos seguir. Vale. Vale. Bueno, voy a intentar ajustarme al tiempo. Vale, voy a hacer una muy breve incursión en estrategias de afrontamiento y resiliencia, no solo hablando de las que desarrollan los adolescentes, sino también las que se les, bueno, los recursos que se les pueden aportar desde fuera, ¿no? Y cómo podemos contribuir. Por un lado, tendríamos que reconocer cuáles son sus recursos personales y culturales y contextualizarlos y entenderlos, ¿no? Van a tener estrategias culturales propias como modos de afrontar, humor, espiritualidad. A mí me llamó mucho la atención cuando fui al Centro de Menores No Acompañados a entrevistarlos, que ya, bueno, era COVID además, era una época pues, muy complicada para establecer una relación previa y yo notaba disposiciones muy distintas en función del país de origen a la hora de abrirse, por ejemplo, acerca de sus emociones, ¿no? Entonces, pues lejos de juzgar esto, como este se ha querido abrir y este no ha querido, pues entender por qué emitían esa conducta relacionado a cómo es su cultura de origen. Ahora que hablábamos de sexo o de género también, qué se espera, en este caso las entrevistas fueron todas a adolescentes chicos, ¿no? ¿Qué se espera de un chico acerca de la expresión o no de emociones y contextualizarlo todo, ¿no? En esta población muchas veces es relevante también la religiosidad como una fuente de sentido, de apoyo y de comunidad, y entonces entender y muchas veces favorecer que a lo mejor si necesitan ese apoyo, pues se puedan apoyar en esta parte más religiosa. Tienen también redes informales, las que tenemos que intentar favorecer son las redes de iguales, pues amistades muchas veces de su cultura, de otras culturas extranjeras. La ideal sería también que pudieran establecer relaciones con personas de la cultura de acogida, vamos a decir, y que se generen, como decía
la compañera que ha presentado la duda acerca de, oye, deberíamos educar a las personas de aquí. Pues efectivamente, si trabajamos en entornos a lo mejor educativos, intentar generar oportunidades para que se puedan crear estos vínculos mixtos, ¿no? Mixtos en el sentido de por origen cultural. Luego también hay redes informales de deportes, actividades de ocio, que son espacios de pertenencia muy clave en los que se sienten muy libres, pueden expresar toda su competencia sin necesidad de recurrir al idioma, lo cual para ellos muchas veces es un gran apoyo inicialmente y está muy bien poder confiar en estas redes. Y luego otras redes comunitarias que en este tipo de poblaciones también son muy, muy relevantes, como asociaciones vecinales, culturales o deportivas que les acogen y que probablemente están conformadas también por otras personas de características culturales similares. Y luego lo que comentaba antes también de poder establecer relaciones con adultos referentes fuera de la familia, ya sea entrenadores de deportes, profesores, educadores. Yo recuerdo que en estas entrevistas que tuve en el centro me hablaban de los educadores como su familia aquí, ¿no? Algo muy relevante, es decir, no tengo a nadie en mi familia y confío en esta persona para que sea mi sostén y mi apoyo en esta situación que es extraña, que me es ajena y en la que no me termino de sentir del todo seguro. Y luego finalmente incidir un poco en la importancia de fomentar el apoyo familiar y comunitario. La familiar, pues porque va a otorgar protección emocional y continuidad cultural, ¿no? En esto que decía también la compañera de hay gente que no conoce su cultura de origen, pues quién mejor para transmitirla que los familiares muchas veces, para transmitir estos valores, normas, uy, se me ha metido aquí esto, y sentido de identidad les va a contener también frente a la hostilidad social muchas veces porque les van a entender mejor que nadie, pero a la vez, como comentaba, también puede haber tensiones porque hay expectativas diversas, porque a los hijos se les puede parentalizar haciéndoles asumir responsabilidades que no les corresponden y por tener ritmos distintos de aculturación. Y luego el apoyo comunitario, pues son referentes que validan, que acompañan, que reconocen. No se tienen que explicar, no tienen que explicar de dónde vienen porque probablemente ya se sabe o están con personas de un origen similar. Son grupos, asociaciones, mediadores culturales, educadores que están ahí y promueven la pertenencia y reducen la soledad por el hecho de emigrar, ¿no? Y es muy, muy importante porque al final el apoyo comunitario muchas veces está cerca del entorno en el que viven y van a poder pues apoyarse y acudir siempre que lo necesiten. Entonces, desde la actividad profesional vamos a intentar reforzar estos apoyos. Y me voy ya directamente a las píldoras para los profesionales, que voy a intentar resumir pero que me parecen bastante importantes. La primera es una aportación personal que saco yo de la parte de investigación y también de lo que he visto en realidad, ¿no? Para mí hay un marco que está compuesto por estos 4 bloques, entre otros, que creo que es fundamental a la hora de atender esta población. Y está conformado por un enfoque centrado en el niño, que es entender a niños y adolescentes como agentes sociales, con la Convención sobre Derechos del Niño y sobre todo el artículo 12 que habla de que son niños y adolescentes, agentes sociales con derecho a ser escuchados en decisiones que les afectan directamente sobre su bienestar, sobre cualquier cuestión. Son personas con agencia, es decir, no son actores pasivos, son capaces de transformar el entorno si se les otorga esta oportunidad. Y para poder otorgársela está muy bien asumir enfoques participativos, ¿no? Es decir, abrir la experiencia a que ellos puedan participar de todo aquello que les afecta directamente. En mi caso, por ejemplo, yo lo hice a través de la investigación, ¿no? Yo les di un lugar protagonista, yo me eché a un lado y dejé que ellos mismos hablaran de sus necesidades y propusieran soluciones, en vez de venir yo desde toda mi occidentalidad, desde mi etapa adulta, desde mi expertise como experta en tema de migraciones, sino que dije, oye, al final, ¿quiénes saben mejor que ellos? Pues vamos a generar un entorno en el que todos ellos puedan expresar y apuntar y hablar, ¿no? Que sean escuchados, que sean incluidos y que sean considerados como personas que efectivamente pueden modificar todo este entorno. No me paro aquí, solo os quería enseñar que el tercer artículo de mi tesis fue generar un taller en un aula de enlace de un centro concertado del norte de Madrid, en el que preparé un taller de 3 sesiones, presentando un poco el marco, lo que hablaba de sabíais que teníais derecho a tomar decisiones, sabéis que tenéis derecho a ser escuchados,
y generé una actividad en la que ellos identificaban sus necesidades, las ubicaban en diferentes niveles sistémicos, pues lo familiar e individual, la escuela, comunidad y vecindario y la sociedad más amplia, instituciones y política. Cuando habían identificado esa necesidad y la habían ubicado en un nivel, ellos mismos proponían soluciones y apuntaban a quién debía hacerse cargo de implementar esas soluciones, ¿no? Es decir, estas soluciones que yo propuse no venían de mí, venían directamente de ellos. Y a lo mejor de primeras pensamos, pero ¿cómo ellos van a identificar necesidades y van a identificar soluciones y van a poder señalar a personas que pueden hacerse cargo? Bueno, pues fue simplemente darles la oportunidad y ver que efectivamente podían hacer esto perfectamente y que nadie mejor que ellos conocía su realidad. Con lo cual, para mí este marco es fundamental a la hora de intervenir con esta población. Luego, otra píldora que me parece fundamental y que creo que muchas veces es difícil es despojarse de la propia forma de ver el mundo, ¿no? Hablo de mirada fenomenológica en el sentido de poder colocarme en la posición del otro, ver el mundo desde los ojos del otro, ¿no? Suspendo mis juicios, suspendo mis ideas, mis normas, mis expectativas y todo el rato tengo en la mente la pregunta de cómo es para este adolescente lo que está viviendo. Y la mejor fuente para saber esto es preguntarle directamente. Para poder hacer esto, tengo que reconocer cuál es mi marco cultural, revisar y entender de qué está hecha mi mirada occidental sobre distintos conceptos e ideas, ser consciente de que mi mirada no es universal y por lo tanto no puedo aplicarla tal cual a realidades que son distintas a las mías y tengo que evitar imponer mis ritmos y mis valores bajo la idea de normalidad, porque a lo mejor lo que es normalidad para mí, para otro no lo es y viceversa. Y a la vez, esto pasa por no solo reconocer mi marco y despojarme de él, sino también familiarizarme con otros marcos culturales diversos al mío, interesarme, conocer cuáles son sus prácticas, sus valores, sus roles, sus expectativas, entender que muchas conductas tienen sentido cultural propio, aunque aquí a lo mejor estén totalmente descontextualizadas y no las entienda, y abrirme a esa diversidad. Y me parece muy importante, no significa que mi marco esté mal y entonces tenga que desprenderme de él para siempre, sino que tengo que estar abierta a comprender y que no tiene que significar necesariamente estar de acuerdo con la visión del otro, pero sí que necesito entender para poder entender al otro desde su propia mirada. Me parece también fundamental evitar una mirada patologizante en dos sentidos. Por un lado, no patologizar innecesariamente el proceso migratorio en el sentido de decir, desde luego que es una crisis vital, es un proceso vital no normativo que va a tener un montón de consecuencias para la persona, pero tenemos que contextualizar por ello también todas las reacciones que surgen a esta experiencia, toda la tristeza, el retraimiento, la irritabilidad, la depresión, que luego hablaremos también de la parte clínica, ¿no? Como una respuesta adaptativa a una realidad que es dificilísima. Dejar de interpretar conductas como problemas cuando pueden ser intentos suyos de supervivencia, de regularse o de protegerse. Y luego, por supuesto, y como psicóloga sanitaria no puedo renegar de esto, sí reconocer aquellos casos en los que surjan síntomas clínicos que haya que abordar de una manera como una patología, pero entender que este no va a ser de primeras el punto de partida, sino que probablemente es un efecto acumulativo de muchas otras cosas que son normales dentro de una realidad que no es normativa. Y luego, evitar una mirada patologizante en el sentido de ir más allá de la vulnerabilidad. Creo que es fundamental reconocer a estas personas en su vulnerabilidad, con todas las dificultades que tienen, pero no quedarse en esa visión reduccionista de, ay, cómo es vulnerable, pobrecito, cuántos traumas, es un caso difícil, sino entender que no van a ser sujetos pasivos, que son agentes precisamente, y que agencia y vulnerabilidad no son dos conceptos que no puedan coexistir, sino todo lo contrario. Entonces, como decía, para poder luchar contra esto, pues conectar con su papel como agentes y con sus propios recursos y potenciarlos y a la vez adoptar un enfoque que sea participativo. Y entonces aquí el lema sería cuando dejamos de mirar desde el déficit, aparece la persona, ¿no? Un adolescente con agencia, con recursos y con capacidad de transformar su realidad. Luego, reconocer y validar sus experiencias. Esto yo creo que es una cosa bastante básica, pero no por ello menos importante. Validar todas sus emociones y experiencias, decirles lo que sientes tiene sentido dentro de tu historia y tu contexto
y lo entiendo desde ahí. Reconocer las múltiples capas de su experiencia como algo que es complejo, que es cambiante y que no es lineal y que por lo tanto no voy a tener expectativas lineales, ni para un lado ni para otro, ni que va a ir necesariamente peor, ni que siempre va a ir a mejor, sino que probablemente va a ser una realidad que fluctúe. Nombrar sus recursos y fortalezas siempre, reconocer su valentía, su agencia y decir, es admirable cómo estás sosteniendo y cómo estás haciendo frente a una realidad que es tan complicada, ¿no? Y reconocerlo ahí. Y por supuesto, una escucha activa y culturalmente sensible, que es lo que hablaba antes de no centrarme en cómo lo valoro yo, sino intentar entrar en cómo creo que lo vives tú y tu familia. Vale, ya estoy a puntito. Reconocer la diversidad de trayectorias en el sentido de que no hay una única experiencia migrante. No existe la experiencia migrante que sea igual para todos, sino que hay un montón de variables que transforman esta experiencia y que tienen implicaciones diversas para la intervención, ¿no? Pues eso, evitar aplicar recetas universales, preguntar siempre antes de asumir porque me puedo estar colando en mi marco, adaptar mi intervención a la realidad concreta de esta persona y de este caso y entender esta trayectoria para poder acompañar mejor en el aquí y el ahora. Y finalmente, y con esto sí que me gustaría cerrar la parte así más teórica, y creo que siendo esta presentación dentro de UNAF no podría tener más sentido, que es la necesidad de crear puentes con las familias, que es una clave, pero a la vez es un reto, ¿no? Por un lado, comprender las perspectivas culturales de la familia. Espera, antes de esto, poner que he puesto ahí las manitas con malabares porque creo que encontrar una forma, una receta perfecta para esto es muy complicado y que este es el gran reto, ¿no? Del trabajo con esta población, pero a la vez también el gran desafío y a lo que nos tenemos que enfrentar. Entonces hablaba de comprender sus perspectivas culturales, que es preguntar, escuchar cómo lo viven ellos, pues la educación, la adolescencia, la crianza. Navegar entre las expectativas del adolescente, pero también las de la familia, es decir, es un arte, ¿no? Poder dar respuesta a estas dos realidades sin desautorizar a uno ni sin silenciar al otro, sino intentando dar un espacio de diálogo que probablemente sea uno de los grandes retos y de primeras no sea bien recibido. Tener a las familias en este sentido como aliadas, intentar incluirlas en todos los procesos siempre que sea posible y construir una relación de confianza. A la vez, respetar sus límites y decisiones. Una cosa es que nosotros queramos abrir puertas, perdón, y otra cosa es que ellos quieran pasar por esas puertas, ¿no? Que se quieran, pueden no implicarse como yo espero o participar como yo espero. Entonces yo tengo que acompañar sin culpabilizar y tengo que ofrecer sin presionar o sin imponer. Y finalmente, intentar ser un puente seguro entre el adolescente y la familia, mediar un poco esa comunicación e intentar que lleguen a un acuerdo mutuo, ¿no? Traducir expectativas de uno de otros, necesidades y significados y acompañar estas tensiones intergeneracionales sin decantarme por una ni por otra, sino intentar que todos se entiendan mutuamente y lo que decía, idealmente que puedan ceder desde los dos lados. Y nada, por mi parte ya cerraría aquí la parte de presentación y ya quería abrir el espacio de compartir, de discusión y bueno, pues las preguntas que queden por ahí. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elena. Bueno, por un lado, veo que hay gente que está levantando la mano, pero no tenemos posibilidad de abrir micrófonos dado el formato del taller. Podéis poner vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y se las trasladamos a Elena. Marta Goicoechea quiere recalcar la figura del técnico TECIR, técnico de convivencia intercultural y lucha contra el racismo y la xenofobia. Dice que trabajan con toda la población, tanto autóctona como migrante o minorías étnicas, y que es fundamental para generar espacios donde potenciar todo lo diferente que nos une. Bien, pues muchísimas gracias. Estoy muy de acuerdo que son fundamentales. Sí, y bueno, por otro lado, Elena, trasladarte un montón de mensajes agradeciéndote toda la información que nos has dado por este taller y de momento no hay más. Ah, sí, mira, nos está preguntando. Begoña Fernández dice, ¿podrías explicar de nuevo el concepto de aculturización? La aculturación. Vale, pues es el de, así resumido muy básicamente,
resolver la tensión de navegar entre dos culturas y de alguna forma resolver esa tensión implica decantarme por una forma de dar una respuesta y de establecer mi identidad, ¿no? Tiene que ver con cómo resolver la tensión entre integrar aspectos de mi cultura de origen y de la cultura a la que me acabo de mudar, ¿no? La cultura de acogida, y cómo todo eso da forma a la identidad que yo quiero definir, que puede ser una mixta, puede ser decantarme por una o por otra, o puede ser no decantarme por ninguna y estar un poco en el limbo y fuera, ¿no? Pero tiene que ver un poco con eso. Identidad y pertenencia son dos grandes variables que van a mediar este proceso, y como decía, que muchas veces la culturación no es una decisión libre, sino que está mediada por mis expectativas, la de mi familia, la de la sociedad, y luego también todos los aspectos de racialización y de otredad que pueda tener. Muy bien. Pues nada, Elena, por parte de UNAF, agradecerte también muchísimo tu participación y tu implicación en este taller tan útil. Y también agradeceros a todas y a todos que he visto que habéis sido muchísimas quienes habéis estado ahí hasta el final. Y por nuestra parte nada más, a no ser que haya alguna pregunta, que creo que no. Se nos ha ido además ya la hora totalmente. Tenemos a la pobre Elena exprimiéndola ahí. Eh, Sin pero problema. Pero sí, o sea, por mi parte agradecer también la oportunidad, todos los comentarios y todas las preguntas. Decir que dejo aquí mi correo por si alguien quisiera contactarme por cualquier cuestión. Y, y nada, básicamente eso, que de nuevo gracias por la oportunidad, porque me ha parecido muy enriquecedora, la verdad. muy bien. Pues nada, gracias de nuevo y que pases, os iba a decir, lo que queda de tarde, una buena tarde de lo poquito que nos queda, y a ti, Elena, que puedas descansar. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.